Esteban Alcázar desayunaba todos los días a las 6 en punto, no porque tuviera hambre, sino porque su cuerpo había aprendido a obedecer antes que a desear. En el piso 47 de la Torre Miralto, el café llegaba sin azúcar, los periódicos sin dobleces y las conversaciones sin confianza. Desde los ventanales de su penthouse, Ciudad de México parecía una maqueta brillante, llena de vidas diminutas que corrían hacia algún sitio. Esteban las miraba como quien observa lluvia detrás de un cristal, cerca, pero imposible de tocar. Su sala no tenía fotografías familiares. Tenía arte caro, mármol italiano, una chimenea que casi nunca encendía y un silencio tan elegante que daba frío. El decorador había dicho que el lugar transmitía poder. Nadie había tenido la cortesía o el valor de decir que también parecía la recepción de un banco después de la hora de cierre. Esteban vivía allí como vivía en todas partes, impecable, puntual, protegido por contraseñas, choferes, contratos y una desconfianza bien planchada. A las 7:30, su asistente le informó por teléfono que la junta con los inversionistas japoneses se adelantaba 30 minutos, que el alcalde quería cenar con él el viernes y que el informe sobre la expansión del Hotel Miralto ya estaba sobre su escritorio. Esteban respondió con monosílabos, firmó 3 autorizaciones digitales y se puso un traje gris oscuro hecho a medida. En el espejo, vio a un hombre que no parecía cansado. Esa era una de sus mejores habilidades. Incluso su agotamiento obedecía reglas de etiqueta. El proyecto de expansión ocupaba apenas una carpeta negra sobre su escritorio, pero detrás de esas hojas había un barrio entero. Casas viejas, talleres pequeños, una farmacia con letrero desteñido, una panadería que abría antes del amanecer y decenas de familias que llevaban años pagando rentas bajas en edificios que ahora resultaban demasiado convenientes para el futuro del grupo Alcázar. Para Esteban, al menos esa mañana, todo aquello no tenía olor a pan ni a ropa tendida. Tenía cifras, mapas, permisos y porcentajes. En la sala de juntas, nadie discutió sus decisiones. Esa era otra forma de soledad que Esteban conocía bien. Estar rodeado de gente que asentía antes de escuchar. El director financiero habló de rentabilidad, el abogado de desalojos legales, la encargada de relaciones públicas de acompañamiento social. Qué frase tan bonita para decir que alguien sería empujado fuera de su casa con una sonrisa corporativa. Esteban firmó la aprobación preliminar sin levantar mucho la vista. Al fin y al cabo, el mundo siempre se movía porque alguien pagaba el suelo bajo los pies de otros. En el sótano del Hotel Miralto, donde el lujo bajaba la voz y empezaban los pasillos de servicio, Camila Ríos separaba sábanas blancas con manos rápidas. Allí no había lámparas doradas ni música suave, sino vapor, detergente, carritos metálicos y mujeres que sabían calcular el cansancio por kilos de ropa. Camila llevaba el cabello recogido, una etiqueta con su nombre y una calma trabajada a golpes. No era la calma de quien no sufre, era la calma de quien no puede darse el lujo de desmoronarse porque alguien pequeño la espera en casa. A las 9 de la noche, su teléfono vibró dentro del bolsillo del uniforme. Camila miró alrededor antes de contestar, porque el supervisor odiaba las llamadas personales, aunque pagara salarios que obligaban a tener 3 vidas para completar una sola. Del otro lado, Lucía habló en susurros exagerados, como si estuviera negociando secretos de Estado. Mamá, la abuela dice que no tiene frío, pero se puso 2 suéteres y parece tamal con ojos. Camila apretó los labios para no reír demasiado fuerte. Dile a la abuela que ese tamal tiene que tomarse la medicina después de la sopa, respondió Camila, doblando una funda con precisión. Lucía suspiró como una adulta diminuta condenada a administrar una familia difícil. También dijo que no gastes en medicina, que con té de canela se cura todo. Camila cerró los ojos un segundo. El frasco nuevo costaba más de lo que le quedaba hasta el viernes. Yo me encargo, mi amor. Tú solo revisa que no se duerma viendo novelas. Cuando colgó, Camila se quedó mirando la pantalla apagada. En el reflejo vio su propio rostro, más delgado que un año atrás. Un año desde que salió de la casa de los Vargas con una maleta pequeña, una niña dormida en brazos y una acusación clavada en la espalda como cuchillo oxidado. Infiel, dijeron. Desagradecida, murmuraron. Mala esposa, sentenció Nicolás sin mirarla a los ojos. Nadie preguntó por qué una mujer culpable no se llevaba joyas, ni dinero, ni siquiera las fotos de su boda. Aquella noche de hacía un año seguía viva en lugares absurdos.
en el sonido de una puerta cerrándose, en el olor de la lluvia sobre el pavimento, en la forma en que Lucía despertó a medias y preguntó si estaban jugando a mudarse. Camila no supo qué responder. Hay dolores que no caben en palabras para niños, así que inventó una sonrisa y dijo que sí, que iban a vivir una aventura. Desde entonces, había sobrevivido a base de turnos dobles, arreglos de costura y una dignidad que algunos confundían con orgullo. A las 10:15, el cielo sobre la ciudad se rompió en una tormenta furiosa. El agua golpeó los cristales del hotel con una rabia antigua, y los huéspedes en los pisos altos se quejaron porque la vista ya no era perfecta. Esteban había terminado una cena privada con 2 socios cuando recibió un mensaje del jefe de operaciones: falla eléctrica parcial en la zona de servicio. Nada grave, decía el mensaje. Las palabras «nada grave» suelen ser el maquillaje favorito del caos, pero Esteban todavía creía que el caos podía obedecer si él entraba a la habitación. Decidió bajar sin escolta. No por humildad, desde luego. Esteban no tenía esa costumbre tan exótica. Bajó porque odiaba depender de reportes filtrados por 3 niveles de miedo. En el elevador privado, aflojó apenas la corbata y revisó los planos del sistema eléctrico en su tableta. Si alguien lo hubiera visto, habría pensado que era un general camino al frente de batalla. La guerra, en realidad, era contra cables mojados, generadores viejos y una tormenta que no estaba impresionada por su apellido. En el área de lavandería, las luces parpadearon una vez, 2 veces, y después el mundo se quedó negro. Hubo un murmullo de sorpresa, un carrito chocó contra una pared y alguien maldijo con creatividad suficiente para merecer aplausos. Camila buscó su teléfono, activó la linterna y llamó a sus compañeras por sus nombres. No gritó, no corrió. Había aprendido que el pánico consume oxígeno, y a ella le hacía falta para llegar viva al final del mes. Esteban entró por el pasillo de servicio justo cuando la puerta automática se cerró detrás de él con un golpe seco. La tableta perdió señal. El sistema auxiliar no respondió. Durante unos segundos, el hombre que podía comprar edificios enteros no pudo abrir una puerta. Es una experiencia saludable para ciertos millonarios, aunque rara vez la solicitan voluntariamente. Del otro extremo del pasillo apareció una luz pequeña, temblando en la mano de una mujer con uniforme de lavandería. «¿Quién está ahí?», preguntó Camila, apuntándole con el celular como si fuera una linterna policial. Esteban levantó una mano, irritado por la situación y por la humillación absurda de parecer sospechoso en su propio hotel. «Trabajo aquí», dijo. Técnicamente no era mentira. Trabajaba allí, aunque en una oficina donde hasta las sillas parecían cobrar comisión. Camila lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en sus zapatos. «Claro, y yo soy la reina de España en turno nocturno». Esteban casi sonrió, pero se contuvo por costumbre. «Soy del área técnica», improvisó. La mentira salió antes de que pudiera medirla, impulsada por algo más incómodo que el miedo al escándalo, el deseo súbito de que esa mujer no bajara la mirada al reconocerlo. «Mateo», añadió, eligiendo el primer nombre común que encontró en algún rincón de su memoria. Camila sostuvo la luz sobre su rostro. «Pues, Mateo del área técnica, espero que sepas abrir puertas, porque yo solo sé convencer lavadoras y niñas tercas». No sabía abrir esa puerta. Esa fue la primera derrota de Esteban en mucho tiempo y, para empeorarla, ocurrió frente a una mujer que no parecía dispuesta a admirarlo por intentarlo. Revisó el panel, tocó los controles, calculó la falla. Nada. Camila observó sus manos limpias, sus dedos sin marcas, la forma en que fruncía el ceño como si el metal lo hubiera ofendido personalmente. «Usted no repara muchas cosas, ¿verdad?», él respondió demasiado rápido. «Reparo problemas. Eso dicen todos los hombres antes de empeorarlos». El aire empezó a calentarse por falta de ventilación. La tormenta seguía rugiendo al otro lado de las paredes, y el edificio, tan orgulloso de su lujo, crujía en sus entrañas menos fotografiadas. Camila se sentó en una caja de suministros y le indicó a Esteban que hiciera lo mismo para no gastar energía. Él dudó un segundo ante la superficie polvorienta. Ella arqueó una ceja. «Si el polvo lo demanda, le paso mi dirección». Esteban se sentó. El traje sobrevivió, aunque con evidente resentimiento. El teléfono de Camila vibró otra vez. Era Lucía. Ella contestó de inmediato, girándose un poco, como si pudiera proteger a su hija incluso de la presencia de un desconocido. «Mamá, se fue la luz aquí también»,
dijo la niña. Camila suavizó la voz con una rapidez que sorprendió a Esteban. Entonces es noche de linternas, mi amor. Busca la vela azul, pero no la prendas tú. Despierta a la abuela despacito. Y nada de abrir la puerta, aunque digan que traen pizza gratis. Lucía preguntó si los monstruos aprovechaban los apagones. Camila sonrió con los ojos húmedos. Los monstruos les tienen miedo a las niñas que saben multiplicar por 2. La niña pareció considerar la lógica. Luego, pidió saber si habría medicina para la abuela al día siguiente. Camila cerró los dedos sobre el teléfono. Sí, mi cielo, yo lo arreglo. Había una grieta diminuta en esa frase. Una de esas grietas que los adultos esconden para que los niños puedan dormir. Esteban la escuchó y sintió que algo dentro de él se quedaba sin defensa. Cuando terminó la llamada, Camila no lloró de forma dramática. No se cubrió el rostro, ni pidió ayuda, ni maldijo su suerte. Solo respiró hondo, mirando hacia un punto invisible del pasillo, y una lágrima le cayó sin permiso. La limpió enseguida, molesta consigo misma, como si llorar fuera una deuda más. Esteban tuvo el impulso absurdo de ofrecer dinero, un médico, un auto, una solución inmediata con firma y membrete, pero entendió, por primera vez quizá, que algunas ofertas pueden sonar a insulto cuando llegan desde una altura equivocada. ¿Su hija?, preguntó él, más bajo. Camila asintió. 6 años. Sabe leer, mentir pésimo y juzgar zapatos mejor que mi madre. Esteban miró sus propios zapatos italianos en la penumbra. Entonces estoy perdido. Ella soltó una risa breve, cansada, pero verdadera. Esa risa hizo más por el pasillo oscuro que todos los generadores del hotel. Esteban no supo qué hacer con la sensación. Estaba acostumbrado a provocar obediencia, ambición, miedo, interés. No estaba acostumbrado a querer escuchar otra risa. Para distraerse del calor y del encierro, Camila habló de cosas pequeñas. Del supervisor que escondía galletas en el almacén y luego culpaba a las empleadas. De doña Teresa, que decía tener presión alta solo cuando tocaba lavar platos. De Lucía, que dibujaba casas con puertas amarillas porque, según ella, las puertas tristes no debían existir. Esteban escuchó sin interrumpir. Él, que podía aburrirse en una cena con ministros, descubrió que una mujer hablando de sopa recalentada podía mantenerlo atento como si revelara un secreto de Estado. También él habló, aunque poco. Dijo que vivía solo, que trabajaba demasiado, que no era bueno con los niños. Camila lo miró con ironía suave. Eso último se nota en la cara. Tiene expresión de hombre que cree que los niños vienen con manual de garantía. Esteban bajó la vista, y esta vez sí sonrió apenas. En la oscuridad, sin apellido, sin cargo, sin un séquito de gente temerosa, su sonrisa pareció torpe, casi joven. A Camila le dio curiosidad y eso la irritó un poco. El equipo de emergencia tardó más de lo prometido. En algún punto, Camila le ofreció una botella de agua que llevaba en la mochila. Esteban la aceptó como si fuera un objeto extraño. ¿Siempre carga de todo?, preguntó. Soy mamá, respondió ella. Eso significa que mi bolsa tiene agua, curitas, recibos vencidos, una media sin pareja y probablemente una galleta de hace 3 gobiernos. Esteban bebió y pensó que en su penthouse había 12 tipos de agua mineral, pero ninguna le había sabido a cuidado. Cuando por fin las luces de emergencia encendieron con un zumbido enfermo, Camila se levantó de inmediato. La vida no le daba pausas largas. Tenía que salir, tomar 2 transportes, comprar medicina si encontraba una farmacia abierta y llegar antes de que Lucía agotara su valentía. Esteban quiso pedirle el número, pero la palabra quedó atrapada entre la prudencia y el deseo. Qué ridículo, pensó. Había cerrado fusiones internacionales sin titubear y ahora no sabía cómo pedirle a una mujer que le avisara si llegaba bien a casa. Los rescató un guardia empapado y nervioso. Al ver a Esteban, el hombre abrió mucho los ojos, pero Esteban lo silenció con una mirada tan precisa que habría podido cortar cristal. Camila no notó el gesto. Estaba revisando su mochila. Bueno, Mateo del área técnica, ojalá aprenda a reparar puertas antes de que lo asciendan a ventanas. Él inclinó la cabeza, aceptando la burla como quien recibe una condecoración inesperada. Lo tendré en cuenta. Ella salió deprisa, llevándose la luz pequeña de su presencia. En el pasillo quedó un pañuelo infantil, blanco, con una esquina bordada en hilo amarillo. Esteban lo recogió. Decía Lucía, con letras algo torcidas y una flor que parecía haber sido diseñada por alguien muy decidido y poco paciente.
Caminó hacia el vestíbulo principal, donde los candelabros ya brillaban de nuevo, los huéspedes recibían disculpas con copas de cortesía, y los empleados corrían para que el lujo recuperara su máscara. El contraste le molestó de una forma nueva, como una piedra dentro de un zapato caro. El gerente general apareció casi corriendo. Señor Alcázar, no sabíamos que estaba en la zona afectada. ¿Está bien? Podemos preparar un comunicado, revisar protocolos, despedir al responsable. Esteban levantó una mano. Antes habría pedido nombres, informes y consecuencias. Esa noche miró hacia las puertas, por donde Camila se había ido, y pensó en una niña contando monstruos en la oscuridad. Nadie será despedido por una tormenta, dijo. El gerente parpadeó, confundido ante esa rareza administrativa llamada sentido común. Ya en su auto, Esteban no dio su dirección de inmediato. El chofer esperaba, discreto como un mueble entrenado. Afuera, la lluvia convertía las luces de la ciudad en manchas doradas sobre el asfalto. Esteban sostuvo el pañuelo entre los dedos. Podía ordenar que localizaran a Camila en 5 minutos. Podía enviar medicinas, abogados, dinero. Podía intervenir en su vida con la misma facilidad con que firmaba un contrato. Y sin embargo, por primera vez, esa facilidad le pareció peligrosa, casi vulgar. Al hotel no, dijo al chofer finalmente. Dé una vuelta. El hombre obedeció sin preguntar. Esteban miró la ciudad desde el asiento trasero de un coche blindado y sintió una incomodidad que no lograba nombrar. No era culpa todavía. La culpa exige reconocer una falta, y él apenas estaba descubriendo que existían habitaciones enteras de la vida donde su poder no sabía comportarse. En algún lugar, Camila subía a un autobús con los zapatos mojados y la espalda recta. Esa imagen lo persiguió más que cualquier deuda. Esa noche, el penthouse lo recibió con su perfección habitual. Las luces se encendieron solas, la temperatura era exacta, la cena esperaba cubierta por una campana de plata. Esteban dejó el pañuelo sobre la mesa de mármol. El objeto parecía fuera de lugar, casi insolente, con su bordado humilde y su flor amarilla. Se sirvió agua, pero no comió. Pensó en llamar a seguridad para pedir el expediente laboral de Camila Ríos. Se dijo que era para devolver el pañuelo. Los hombres como él solían mentirse con vocabulario eficiente. Antes de dormir, revisó el informe del proyecto de expansión. Allí estaban las propiedades, los costos, los plazos. En una nota marginal aparecía una dirección que reconoció por el recorrido de la lavandería externa y los alojamientos de empleados temporales. La zona donde vivía Camila estaba dentro del polígono de compra. Esteban se quedó inmóvil. Afuera, la ciudad seguía brillando, indiferente. En la mesa, el pañuelo de Lucía parecía una pequeña bandera de advertencia. Aquella noche, algo se había apagado en la ciudad, pero algo más, mucho más incómodo, acababa de encenderse en él. A la mañana siguiente, Esteban Alcázar descubrió que el insomnio era mucho más molesto cuando tenía rostro, uniforme de lavandería y una hija llamada Lucía. Había dormido 3 horas, quizá menos, aunque su cama parecía diseñada por un comité internacional dedicado al descanso de los millonarios. El pañuelo bordado seguía sobre la mesa de mármol, pequeño, blanco, terco. En su mundo, los objetos fuera de lugar eran corregidos de inmediato. Ese pañuelo, en cambio, parecía haber tomado posesión del penthouse. Pidió el expediente laboral de Camila Ríos antes de las 7. Lo pidió con el tono neutro de quien solicita datos administrativos, no con el de un hombre que había pasado la noche recordando una risa en un pasillo oscuro. El archivo llegó en 15 minutos. Empleada subcontratada, turno nocturno, sin incidencias disciplinarias, salario mínimo con bonos variables que casi nunca se pagaban. Esteban leyó 2 veces esa última línea. Luego leyó la dirección. Estaba dentro de la zona marcada para la expansión del grupo. El café se le enfrió sin que lo tocara. Su asistente, Valeria, entró con la agenda del día y lo encontró mirando una hoja como si el papel acabara de insultarlo. ¿Desea mover la reunión de las 9? Preguntó ella. Esteban cerró la carpeta. No, cancela la de las 11. Valeria parpadeó apenas, que en su caso equivalía a gritar. ¿Motivo? Él guardó el pañuelo en el bolsillo interior del saco, un asunto de mantenimiento. Técnicamente, algo en él sí necesitaba reparación urgente. Camila, por su parte, no tenía tiempo para convertirse en recuerdo de nadie. A las 8 ya estaba en el mercado de San Lorenzo, con una bolsa de ropa para entregar
y los ojos algo hinchados por haber dormido poco. Doña Teresa había pasado mala noche, Lucía había insistido en dejar una vela encendida, por si los monstruos no sabían que estaban vigilados, y el dinero seguía haciendo ese truco cruel de desaparecer antes de llegar. Aún así, Camila caminaba derecha. La pobreza podía cansarla, pero no doblarla. Tenía una mesa pequeña junto al puesto de jugos de la señora Elvira, donde los vecinos dejaban pantalones para ajustar, cierres rotos y vestidos que necesitaban milagros modestos. Camila cosía rápido, cobraba justo y nunca aceptaba "te pago luego" de gente que llegaba con uñas recién hechas. Su compasión tenía límites, como toda compasión que ha sobrevivido al abuso. Esa mañana estaba remendando una camisa escolar cuando una sombra demasiado bien perfumada cayó sobre la mesa. «Necesito arreglar esto», dijo Esteban, dejando una camisa azul frente a ella. Camila levantó la vista. Tardó un segundo en reconocerlo sin la penumbra del apagón. A plena luz, Mateo del área técnica parecía menos técnico y mucho más anuncio de perfume caro. La camisa, además, no tenía un simple desgarre. Tenía tela italiana, botones de nácar y una costura tan fina que Camila la miró con el respeto que algunas personas reservan para santos o abogados caros. «¿Usted rompe camisas así trabajando en mantenimiento?», preguntó ella. Esteban bajó la mirada hacia la prenda. Había elegido una camisa vieja, según su criterio. Su criterio, como se verá, necesitaba convivir con más seres humanos. Se enganchó en una puerta. Camila tocó la tela entre dos dedos. «¡Qué puerta tan elegante! Seguro también habla francés». Desde el puesto de jugos, Elvira soltó una risita. Esteban comprendió que el mercado entero podía ser más peligroso que una junta hostil. «Puedo pagar lo que cueste», dijo él, cometiendo el primer error de la mañana. Camila lo miró despacio, sin enojo, pero con esa claridad que hace sentir desnudas a las mentiras. «Aquí no se paga lo que cueste como si estuviera comprando disculpas. Se paga lo justo, 80 pesos. Esteban sacó la cartera y por reflejo tomó un billete grande. Camila ni siquiera extendió la mano. «Si me da eso, le bordo flores en toda la espalda y aún así me sobra cambio para comprar una vaca». Esteban guardó el billete con una seriedad casi solemne. Buscó monedas, falló, encontró otro billete demasiado grande y terminó mirando su cartera como si fuera un objeto enemigo. Camila suspiró, divertida a pesar de sí misma. «Mateo, ¿usted ha comprado tortillas alguna vez?» «Sí», mintió él, con una dignidad admirablemente inútil. «¿Cuánto cuestan?» Esteban abrió la boca, la cerró. Elvira murmuró: «Ay, virgencita, este hombre cree que las tortillas cotizan en bolsa». La humillación habría molestado a Esteban en cualquier otro lugar. Allí, extrañamente, le calentó el pecho. Nadie se burlaba de él sin miedo desde hacía años. Nadie lo corregía como si fuera simplemente un hombre torpe frente a una mesa de costura. Camila tomó la camisa, la dobló y la dejó a un lado. «Vuelva en 2 horas y traiga cambio, señor Puerta Francesa». Él quiso decirle que tenía su pañuelo, pero se detuvo. Una parte de él, la más cobarde, no quería cerrar el motivo para volver. Volvió antes de 2 horas. Naturalmente, Esteban Alcázar no sabía esperar cuando algo le importaba, y esa incapacidad, en su mundo, solía confundirse con liderazgo. Camila lo encontró parado frente al puesto de frutas, negociando con un vendedor que le ofrecía tomates. El hombre le dio un precio inflado con la seguridad de quien olfatea dinero fresco. Esteban pagó sin discutir. Camila llegó justo a tiempo para ver la tragedia comercial. «Lo acaban de asaltar con verduras», dijo. «Me parecieron buenos tomates. Por ese precio deberían saber cantar». Esteban miró la bolsa, luego al vendedor, que ya atendía a otra clienta con sonrisa culpable. Camila tomó 2 tomates, los revisó y le devolvió la bolsa. «La próxima vez pregunte primero, o mejor, no compre nada solo. Es usted un peligro para la economía local». Él la siguió mientras ella avanzaba por el mercado. «¿Siempre habla así con sus clientes? ¿Solo con los que vienen disfrazados de trabajador pobre y pagan como príncipe perdido?» La frase lo alcanzó más de lo que debía. Esteban ajustó el paso a su lado. Quería decirle la verdad, o una parte menos falsa de la verdad, pero ella llevaba una bolsa pesada y el sol empezaba a caer sobre los toldos de colores. La vida, con su falta de dramatismo elegante, le puso en las manos una oportunidad sencilla. «Déjeme ayudarla». Camila dudó. «No necesito chofer. No ofrecí manejar. Se nota. Usted no parece saber cargar nada que no tenga firma». Aún así, le dio una bolsa.
Esteban la recibió con demasiada formalidad y casi se le resbaló al tercer paso. Camila fingió no verlo, que fue una forma misericordiosa de verlo todo. Caminaron hasta la parada del autobús. Esteban miró el vehículo que se acercaba, como quien observa una especie animal desconocida y potencialmente agresiva. Camila se dio cuenta. No me diga que tampoco sabe subirse a un camión. Sé subir. Eso no fue respuesta de alguien que sabe dónde se paga. El autobús llegó lleno, respirando humo y música vieja. Esteban permitió que Camila subiera primero, luego imitó sus movimientos con una concentración que habría enorgullecido a cualquier academia militar. Pagó mal, se movió tarde y recibió el empujón cariñoso de una señora con bolsas de cilantro. Camila se tapó la boca para no reír. Agárrese del tubo. Él obedeció, el autobús arrancó y Esteban perdió el equilibrio apenas lo suficiente para chocar contra un estudiante dormido. Perdón, Camila murmuró. Bienvenido al transporte público, donde todos nos conocemos por accidente. Lucía los esperaba en la ventana del departamento, con una libreta de dibujos en la mano y una seriedad investigadora. Al ver a Esteban junto a su madre, abrió los ojos. Mamá, trajiste al señor del apagón. Camila dejó las bolsas en la mesa. Se llama Mateo. Lucía lo examinó de los zapatos al cabello. Tiene zapatos de pingüino caro. Esteban bajó la vista. Camila soltó una carcajada que intentó convertir en tos. Lucía, saluda bien. La niña extendió la mano. Hola, ¿usted sabe arreglar monstruos o solo puertas? Estoy aprendiendo puertas, respondió Esteban. Los monstruos son más complicados. Lucía asintió, satisfecha con la honestidad parcial. Doña Teresa apareció desde la cocina, envuelta en un chal, con la mirada de una mujer que había sobrevivido a médicos, maridos ajenos y promociones falsas del supermercado. Así que este es Mateo. Esteban inclinó la cabeza. Mucho gusto, señora. Teresa miró sus manos. Manos suaves para un técnico. Camila se quedó quieta. Esteban también. Lucía, feliz con la tensión, susurró. La abuela detecta mentiras hasta dormida. Camila cambió el tema con rapidez. Se queda a comer porque compró tomates a precio de diamante y hay que enseñarles humildad. Esteban quiso negarse por educación, pero su estómago, traicionero y humano, decidió sonar en ese momento. Lucía lo señaló como si hubiera descubierto evidencia judicial. Tiene hambre. Doña Teresa sonrió. Entonces que lave los tomates. En la vida de Esteban, la gente solía ofrecerle vino antes de pedir favores. Allí le entregaron un tazón, un chorro de agua y una responsabilidad vegetal. Lavó los tomates como si fueran piezas de laboratorio. Camila lo observó desde la estufa, donde una sartén vieja hacía música con aceite y cebolla. No se les pide pasaporte, Mateo, solo se les quita la tierra. Él aflojó los hombros. No cocino mucho. Eso ya lo sospechaban los tomates. Lucía puso platos desiguales sobre la mesa y le asignó el que tenía una pequeña grieta. Ese es para invitados en prueba. ¿Y si apruebo?, preguntó él. Le damos vaso bonito. La comida fue simple. Arroz, huevo con tomate, frijoles, tortillas calientes y una sopa que doña Teresa defendió antes de que nadie la atacara. Para Esteban, acostumbrado a cenas donde los cubiertos llegaban en fila como soldados, aquella mesa era un pequeño desorden con vida propia. Lucía hablaba con la boca llena y recibía regaños moderados. Camila servía primero a su madre, luego a su hija y al final a ella misma. Esteban notó ese orden y sintió una punzada incómoda. En su mundo, él siempre era servido primero. ¿Y usted tiene familia?, preguntó doña Teresa de pronto. Esteban sostuvo la cuchara. No mucha. Eso no responde nada. Mi padre murió. Mi madre vive en España. No somos cercanos. Camila lo miró apenas, y en ese gesto no hubo lástima, sino reconocimiento. La soledad, cuando se dice sin pedir aplauso, puede sonar como una puerta entreabierta. Lucía levantó la mano. Nosotros somos 3, pero contamos como 5, porque mi abuela ronca y mi mamá piensa mucho. Teresa fingió ofenderse. Yo no ronco, respiro con autoridad. Después de comer, el fregadero decidió gotear con entusiasmo. Camila maldijo muy bajo, buscando una cubeta. Esteban, impulsado por el deseo peligroso de ser útil, dijo: «Puedo verlo». Doña Teresa levantó las cejas. Camila le ofreció una llave inglesa. Él la tomó al revés. Silencio. Lucía susurró: «El monstruo de la tubería va ganando». Esteban se arrodilló frente al mueble, manchándose el pantalón caro.
Durante 20 minutos luchó con una tuerca rebelde, el agua le salpicó la camisa y Camila terminó ayudándolo hombro con hombro. No arregló el fregadero del todo, pero logró que goteara menos. En cualquier empresa, eso habría sido un fracaso medible. En aquella cocina, Lucía aplaudió como si hubiera salvado un reino. Camila le pasó una toalla y rozó sin querer sus dedos. Fue apenas un contacto, breve, sin música de fondo ni promesas. Esteban se quedó inmóvil un instante, ridículamente consciente de la harina en la mesa, del olor a cebolla, del pelo suelto de Camila junto a la mejilla. Había firmado contratos sin temblar. Una toalla lo venció. Esa noche, regresó al penthouse con una bolsa de tomates, una mancha de agua en el pantalón y el pañuelo de Lucía todavía en el bolsillo. No lo había devuelto. Se dijo que había olvidado hacerlo. La mentira fue tan mala que hasta el silencio del elevador pareció juzgarlo. En el piso 47, la cena estaba preparada, perfecta, intacta. Esteban abrió el refrigerador, miró platos cubiertos por etiquetas elegantes y pensó en arroz con huevo servido en vajilla despareja. Cerró la puerta sin comer. Al día siguiente, Camila recibió un mensaje desde un número desconocido. «Soy Mateo. ¿Llegaron bien anoche?» Ella lo leyó 3 veces antes de responder. «Llegamos mejor que usted al autobús». Esteban sonrió frente a una junta de presupuesto, lo cual produjo un pánico discreto entre sus directores. «Necesito clases», escribió. Camila tardó unos minutos. «Cobro por hora. Primera lección. No pague tomates con cara de heredero». Esteban guardó el teléfono boca abajo, pero la sonrisa ya había cometido el delito de quedarse. Los mensajes se volvieron una costumbre pequeña, peligrosa y tibia. Camila le escribía cuando Lucía decía alguna barbaridad. Esteban enviaba fotos de objetos cotidianos preguntando precios, como un extranjero en su propia ciudad. Una vez mandó la imagen de un café en vaso de cartón comprado en una cafetería elegante. Camila respondió: «Eso no es café barato, eso es una renta disfrazada de espuma». Al día siguiente, ella lo llevó a un puesto donde el café venía en vaso de unicel y sabía a madrugada trabajada. Esteban bebió aquel café de 8 pesos con solemnidad. «Está fuerte». Camila sopló el suyo. «Es café, no poema. Hace su trabajo». Se sentaron en una banca cercana, mientras el mercado despertaba alrededor. Camila llevaba ojeras, pero también una luz terca en los ojos. Él quiso preguntarle por Nicolás Vargas, por las fotos, por la acusación que figuraba en rumores viejos de la alta sociedad. No lo hizo. Había preguntas que, dichas desde una mentira, se convertían en otra forma de robo. Fue ella quien habló primero, mirando su vaso. «Antes vivía en una casa grande. Esteban no se movió, no era mía, claro, nada era mío, aunque yo limpiara, cocinara y sonriera en las cenas familiares como si me pagaran por decoración». Camila sonrió sin alegría. «Cuando me echaron, no me dolió perder la casa. Me dolió que Nicolás creyera una foto antes que mi cara. Dormía a mi lado, pero no me conocía lo suficiente para preguntar». Esteban sintió que su nombre falso pesaba más que cualquier apellido. «¿Y no quiso defenderse?», preguntó él con cuidado. Camila lo miró. «Me defendí. Pero cuando una familia decide que estorbas, hasta tu silencio les parece prueba. Yo tenía a Lucía en brazos, mi madre enferma. No podía gastar mi vida rogando que me creyeran». Bebió café y añadió, más suave: «La dignidad no siempre suena fuerte, Mateo. A veces es irte antes de que te obliguen a suplicar». Esteban bajó la mirada. Nunca había oído la palabra dignidad tan lejos de un discurso y tan cerca de una cicatriz. El expediente de Camila empezó a multiplicarse en su escritorio. Esteban pidió información sobre la subcontratista de lavandería, sobre las jornadas, sobre los pagos retenidos. Lo hizo sin mencionar su nombre, pero cada dato lo llevaba de regreso a ella. Descubrió turnos excesivos, descuentos absurdos, supervisores que convertían la necesidad ajena en obediencia. Durante años, esos informes habían llegado resumidos en una línea limpia: costos operativos optimizados. Ahora esa frase tenía manos agrietadas, una hija con preguntas y una madre que respiraba con autoridad. Quiso corregirlo todo de inmediato. Podía hacerlo con una llamada, podía cancelar contratos, aumentar sueldos, sancionar abusos. Pero si las cosas cambiaban demasiado rápido después de conocer a Mateo, Camila preguntaría. Y si preguntaba, él tendría que responder. La cobardía, cuando se viste de prudencia, puede parecer estrategia. Esteban se dijo que necesitaba tiempo para ordenar la información, para actuar bien, para no dañarla más. En el fondo,
Sabía que el tiempo era solo una habitación donde escondía su miedo. Una tarde, Lucía lo invitó al parque con la solemnidad de quien concede una audiencia real. Camila aceptó porque la niña insistió y porque, aunque no quería admitirlo, le gustaba ver a Mateo intentando vivir sin manual de instrucciones. En el parque, Lucía lo obligó a empujar el columpio, luego a ser dragón, luego a morir derrotado por una princesa con tenis morados. Esteban cayó sobre el pasto con una dignidad bastante deteriorada. Lucía le puso un pie en el brazo. «Declárese vencido». «Jamás». «Entonces no hay galleta». «Me declaro vencido», dijo él de inmediato. Camila rió desde una banca, y esa risa lo atravesó con una dulzura que no pidió permiso. Por un momento, Esteban olvidó el hotel, el apellido, la carpeta de expansión. Solo vio a una niña corriendo con una galleta en la mano y a una mujer que se permitía descansar durante 5 minutos sin mirar el reloj. El mundo se redujo a eso. Qué peligroso puede ser lo pequeño cuando uno ha pasado la vida creyendo que solo lo enorme importa. Más tarde, mientras Lucía jugaba cerca, Camila se sentó a su lado. «¿Le cae bien? ¿A Lucía?» «No, al árbol». «Claro que a Lucía». Esteban miró a la niña. «Ella no intenta agradarme. Por eso le cae bien. Los niños no negocian cariño. Lo entregan o lo retiran como dictadores bajitos». Él sonrió. Camila lo observó con una suavidad que luego intentó esconder. «También le caigo bien yo, ¿verdad?», preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo. Ella levantó una ceja. «No se emocione. Está en periodo de prueba. Vaso grieta». El teléfono de Camila sonó antes de que él pudiera responder. La sonrisa se le borró al ver el nombre en pantalla. «Nicolás». Esteban notó cómo su espalda se enderezaba, cómo la mano libre buscaba la pulsera de hilo que Lucía le había hecho. Camila contestó apartándose unos pasos. Habló poco, escuchó mucho. Cuando colgó, tenía el rostro sereno, pero los dedos blancos alrededor del celular. Esteban se acercó. «¿Todo bien?». Camila miró a Lucía antes de contestar. «Quieren revisar la custodia». La frase cayó entre ellos como una puerta cerrada. Nicolás y su familia, después de un año de indiferencia, querían usar la vieja acusación para presentarla como madre inestable. Camila lo dijo sin lágrimas, con esa voz firme que a Esteban ya empezaba a temer, porque cada vez que ella era fuerte, él entendía cuánto le había costado serlo. «No van a llevarse a mi hija», dijo. No sonó a amenaza, sonó a raíz. Esteban sintió que todo su poder se levantaba dentro de él, impaciente, inútil bajo el nombre de Mateo. «Conozco abogados», dijo, y fue demasiado rápido. Camila lo miró. «¿Técnicos con abogados?». Él corrigió. «Un amigo conoce». Ella no respondió de inmediato. Sus ojos bajaron a sus zapatos, luego a su reloj parcialmente escondido bajo la manga. «Usted tiene amigos muy convenientes». Esteban sostuvo la mirada, odiando cada segundo de su mentira. «Puedo ayudar». Camila guardó el celular. «No necesito que alguien me compre una salida. Necesito que no me quiten lo único que nunca pudieron ensuciar». Esa noche, Esteban convocó a su abogado personal, no en la oficina principal, sino por videollamada desde su estudio privado. Pidió investigar a la familia Vargas, las fotografías de la supuesta infidelidad, el proceso de custodia, cualquier irregularidad. Su abogado preguntó si había un interés empresarial. Esteban miró la ciudad detrás del cristal. No, la palabra salió seca. Luego añadió, «Es personal». Decirlo no le dio alivio. Lo personal exigía una honestidad que él aún no tenía el valor de entregar. En la cocina de su departamento, Camila le aseguró a Lucía que nadie se la llevaría. La niña la observó con demasiada inteligencia para 6 años. ¿Promesa de mamá o promesa de adulto que dice cosas bonitas? Camila se agachó frente a ella. «Promesa de mamá que pelea». Lucía asintió y la abrazó fuerte. Doña Teresa, desde la mesa, fingió concentrarse en pelar una manzana. «A esa familia se le acabó el teatro», murmuró. Camila cerró los ojos. Ojalá la vida fuera tan obediente como las frases de su madre. Esteban no volvió al mercado al día siguiente. Tenía una negociación imposible, 2 llamadas internacionales y una rabia que no sabía dónde colocar. Camila se dijo que no le importaba. Luego, miró el teléfono más veces de las necesarias y se enojó consigo misma. No estaba para ilusiones. Las ilusiones eran caras y ella ya tenía suficientes deudas. Pero cuando al anochecer llegó un mensaje de Mateo que decía, «¿Cómo está Lucía?», Camila respiró un poco mejor. No respondió enseguida. La dignidad también necesitaba hacerse respetar por mensaje. «Dormida»,
Hoy preguntó si los jueces saben dibujar casas, escribió al fin. Esteban leyó el texto sentado frente a una mesa con 20 ejecutivos que discutían márgenes de ganancia. ¿Y qué le dijo? Respondió. Camila miró a su hija dormida junto a un cuaderno abierto. Que algunos no, pero que igual deben aprender a mirar dónde vive la gente. Esteban dejó el teléfono sobre la mesa. De pronto, el proyecto de expansión, los desalojos y las cifras parecieron formar parte de una misma maquinaria. Y él estaba sentado en el centro, con las manos limpias. Al final de la semana, Esteban volvió con el pañuelo de Lucía. Lo había lavado, planchado y guardado en un sobre, como si fuera un documento diplomático. Camila lo recibió en la puerta. ¿Lo encontró aquella noche? Sí. ¿Y tardó una semana en devolverlo? Él tragó saliva. Quería hacerlo en persona. Camila sostuvo el pañuelo, notando el cuidado exagerado. Mateo, usted es raro. Me lo han dicho poco. Entonces la gente que lo rodea le tiene miedo o le debe dinero. Él casi contestó algo verdadero. Casi. Pero Lucía apareció corriendo, arrebató el pañuelo y lo abrazó como si fuera un tesoro. Mi flor amarilla. Luego miró a Esteban con aprobación. Ahora sí puede usar vaso bonito. Doña Teresa, desde dentro, gritó que si iba a entrar, debía quitarse esos zapatos de funeral elegante. Camila se hizo a un lado. Esteban cruzó el umbral con el pecho apretado por una felicidad pequeña y desproporcionada. Nadie le abrió puertas automáticas. Nadie anunció su llegada. Nadie lo llamó señor Alcázar. En esa casa era Mateo, un hombre torpe que no sabía comprar tomates, que aprendía a viajar en autobús, que lavaba platos con demasiada concentración y escuchaba a una niña explicar que las puertas amarillas servían para que la tristeza se confundiera y entrara por otro lado. En esa casa, Camila lo miraba como a alguien posible. Y cada vez que ella confiaba un poco más, la mentira se volvía menos una protección y más una deuda. Esteban empezó a entenderlo demasiado tarde, como suelen entender los hombres que creen controlar el tiempo. Esa noche, cuando Camila apagó la luz de la cocina, encontró a Esteban mirando el dibujo nuevo de Lucía pegado en el refrigerador. Había 3 figuras junto a una casa amarilla. Una mujer, una niña y un hombre alto con zapatos negros. Le agregó a usted, dijo Camila. Su voz no sonaba burlona, sonaba vulnerable, y eso fue mucho peor. Esteban tocó apenas el borde del papel. No sé si merezco estar ahí. Camila lo miró en silencio. Entonces no mienta estando ahí. La frase lo dejó sin aire. Ella no sabía, o quizá una parte de ella sí sabía, no los detalles, no el apellido, pero sí esa vibración rara de las cosas incompletas. Esteban quiso hablar, quiso decir Esteban, no Mateo. Quiso confesar el hotel, la torre, la expansión, el expediente, los abogados. Pero Lucía llamó desde el cuarto pidiendo agua. Doña Teresa tosió en la sala y la vida volvió a moverse antes de que la verdad encontrara salida. Él se quedó parado en la cocina, con su silencio haciéndose más caro que cualquier mentira. Al regresar al penthouse, Esteban no encendió las luces de inmediato. Caminó por la sala oscura hasta el ventanal. Abajo, la ciudad brillaba como si nada estuviera roto. Su reflejo apareció en el vidrio, traje perfecto, rostro cansado, manos vacías. Pensó en Camila diciendo que la dignidad a veces era irse antes de suplicar. Pensó en Lucía dibujándolo dentro de una casa que no le pertenecía. Pensó en el nombre Mateo, tan sencillo, tan falso, tan lleno ya de cosas verdaderas. Sobre su escritorio lo esperaba el informe actualizado de la expansión. La dirección de Camila aparecía entre los edificios recomendados para adquisición inmediata. Esteban tomó la carpeta, la abrió y luego la cerró con fuerza. Por primera vez en años, no supo qué decisión tomar. El CEO tenía respuestas, el hombre no, y en algún lugar entre esas dos identidades, una mentira empezaba a respirar como tormenta encerrada, esperando el momento exacto para romper todas las ventanas. Camila Ríos había aprendido a desconfiar sin parecer amarga, que era un arte más difícil que coser cierres invisibles. Después de Nicolás, de las fotos falsas, de las miradas envenenadas de una familia que la había tratado como adorno defectuoso, ya no creía en explicaciones demasiado limpias. Mateo era amable, torpe de una manera casi tierna, y Lucía lo había incluido en sus dibujos, lo cual era una especie de contrato emocional firmado con crayones. Pero algo en él no encajaba, y Camila conocía bien el sonido de las piezas forzadas. La primera señal fueron los zapatos. No solo eran caros,
eran ridículamente nuevos para un hombre que decía trabajar en mantenimiento. Camila había visto botas gastadas de verdad, suelas comidas por jornadas largas, cuero vencido por escaleras, aceite y polvo. Los zapatos de Mateo parecían haber sufrido únicamente la tragedia de pisar alfombras finas. Cuando ella se lo insinuó, él miró hacia abajo como si sus pies acabaran de traicionarlo. «Me los regalaron», dijo. Camila sonrió apenas. Claro, a algunas personas les regalaban zapatos. A otras, facturas vencidas. La segunda señal apareció en el autobús. Camila lo llevó al centro para comprar tela barata y Mateo subió con menos miedo que la vez anterior, lo cual ya era progreso. Pero cuando un anciano discutió con el chofer por el cambio, Mateo intervino con una voz tan firme, tan acostumbrada a ser obedecida, que medio camión guardó silencio. No gritó, no amenazó, solo habló como hablan los hombres que nunca han tenido que repetir una instrucción. El chofer bajó la mirada. Camila también, pero por otra razón. «Usted no habla como técnico», le dijo después, mientras caminaban entre puestos de botones y encajes. Mateo cargaba una bolsa llena de hilos que había comprado sin preguntar el precio, otro pequeño crimen financiero. «¿Y cómo hablan los técnicos?», respondió él. Camila se detuvo frente a un escaparate empañado. Como gente que sabe que el mundo no siempre se aparta cuando uno dice permiso. Él no contestó enseguida. Eso también fue una señal. Los mentirosos improvisan rápido, los culpables se quedan un segundo demasiado largo mirando la salida. Esteban, bajo el nombre de Mateo, sentía que cada gesto cotidiano era una cuerda más alrededor de su mentira. En la oficina podía anticipar movimientos de mercado, debilidades legales, intenciones ocultas en una mesa de negociación. Con Camila, en cambio, no sabía qué hacer con una pregunta directa sobre el precio del cilantro. Esa ignorancia lo exponía más que cualquier auditoría. Aún así, volvía. Volvía al mercado, a la cocina, al parque, a ese departamento pequeño, donde nadie sabía su apellido, y por eso mismo lo miraban de frente. La investigación sobre Camila avanzaba en secreto. El abogado de Esteban consiguió copias de los documentos usados por la familia Vargas para justificar la expulsión y la amenaza de custodia. Había fotografías tomadas desde ángulos convenientes, mensajes impresos sin origen verificable y testimonios de empleados que casualmente dependían del sueldo de los Vargas. Todo olía a montaje, no a un montaje brillante, sino a esa clase de mentira suficientemente elegante para ser creída por quienes ya querían creerla. El nombre de Mariana Vargas apareció primero como una sombra lateral. Hermana mayor de Nicolás, administradora informal de varias cuentas familiares, mujer de sonrisa perfecta y veneno dosificado. Esteban la conocía de eventos empresariales. Siempre hablaba de valores familiares con la misma expresión con que otros revisan acciones en la bolsa. Según el investigador, Mariana había insistido demasiado en que Nicolás echara a Camila de casa. También había recomendado al abogado que ahora quería cuestionar la custodia de Lucía. La coincidencia era una palabra cómoda para los cobardes. Mientras tanto, Camila seguía trabajando noches largas en la lavandería. La nueva supervisora había reducido los descansos y aumentado las metas por turno, porque alguien en alguna oficina con aire acondicionado había decidido que las sábanas podían lavarse al ritmo de las ganancias. Camila no se quejaba por hábito, pero tampoco se quedaba callada cuando sus compañeras eran humilladas. Una madrugada defendió a Rosa, una mujer mayor que no podía levantar un carrito lleno. «Si quiere velocidad, contrate máquinas con alma», dijo al supervisor. «Nosotras somos personas». El comentario llegó al escritorio de Esteban en un reporte disciplinario. Leyó el nombre de Camila y sintió una punzada de rabia, primero contra el supervisor, luego contra sí mismo. Él había construido una empresa donde una frase humana podía convertirse en incidencia laboral. Llamó al director de operaciones y pidió revisar todas las condiciones del personal subcontratado. «¿Por alguna queja específica?», preguntó el director. Esteban miró el expediente. «Por demasiadas quejas que nadie escribió porque necesitaba comer». El hombre no supo si eso era una orden o una confesión. Esa tarde, Mateo apareció en casa de Camila con una bolsa de pan dulce para Lucía y una medicina para doña Teresa. Fue un error. Camila miró la caja, luego su rostro. «Yo no le pedí esto». Esteban lo sabía, y aún así había querido aliviar algo inmediato, como si la urgencia justificara cruzar una línea. «Pasé por una farmacia». ¿Y adivinó cuál era? Doña Teresa
Desde el sillón, tosió con diplomacia escasa. Lucía olfateó el pan y susurró: «Mamá, regáñalo después de comer». Camila no levantó la voz. Eso habría sido más fácil para Esteban. Le devolvió la medicina con cuidado, como quien entrega algo frágil pero impropio. «Mateo, si quiere ayudar, pregunte primero. No decida por mí desde donde sea que esté parado». La frase abrió un abismo pequeño. Él quiso decirle que estaba parado sobre demasiadas mentiras, sobre una torre, sobre un apellido que le pesaba. Solo dijo: «Perdón». Camila estudió su rostro. «No me ofende que quiera ayudar. Me asusta que parezca acostumbrado a que ayudar y mandar sean lo mismo». Aquella noche cenaron con una tensión que Lucía intentó resolver poniendo nombres a los frijoles. El más grande se llamaba Don Orgullo, el más pequeño Don Perdón, y ambos fueron enviados a la boca de Esteban para hacer las paces. Doña Teresa fingió no divertirse, pero sus ojos brillaban. Camila terminó riendo a pesar de su enojo. Esteban también, y en esa risa compartida sintió algo peligroso, la posibilidad de ser perdonado por cosas pequeñas mientras escondía una grande. Más tarde, cuando Lucía se durmió sobre el sofá con un lápiz en la mano, Camila y Esteban quedaron solos en la cocina. Ella lavaba platos, él secaba con una concentración casi religiosa. «No sé recibir favores», dijo Camila sin mirarlo. «Me acostumbraron a que siempre traen recibo escondido». Esteban dejó un plato en la mesa. «Yo no quiero cobrarle nada». La verdad de esa frase era incompleta, pero no falsa. Camila levantó la vista. «Entonces no me haga sentir comprada. Ya me sacaron una vez de una casa como si yo fuera mueble mal puesto». Esteban sintió que el aire cambiaba. Camila no hablaba mucho de Nicolás, y cuando lo hacía, las palabras salían pulidas por un año de silencio. «¿Él nunca preguntó?», dijo. Camila negó. «Le enseñaron fotos. Yo dije que eran falsas». Me miró como si mi voz fuera menos prueba que un papel. Después su madre dijo que una mujer decente no aparece en lugares que dan de qué hablar. Sonrió con cansancio. Yo había ido a entregar un vestido. Imagínese, mi pecado fue coser con puntualidad. Él casi le contó lo que había descubierto. Casi dijo Mariana, casi dijo investigador, casi dijo puedo demostrarlo, pero la palabra puedo le sonó peligrosa. Camila no necesitaba un salvador misterioso lanzando verdades desde la sombra. Necesitaba justicia, sin sentirse manipulada otra vez. Esteban tragó su impulso y solo preguntó: «¿Qué quiere hacer?». Camila lo miró como si esa pregunta, sencilla y tardía, valiera más que cualquier promesa. «Quiero que mi hija nunca crea que debe rogar para ser creída». El domingo fueron al parque otra vez. Lucía llevó una cometa amarilla que se negaba a volar con una dignidad admirable. Esteban intentó ayudar y terminó corriendo por el pasto como ejecutivo perseguido por su propia infancia. Camila se rió tanto que tuvo que sentarse. «Más rápido, Mateo. La cometa no despega por intimidación». Lucía gritaba instrucciones contradictorias. «Arriba, no, abajo, haga cara de viento». Esteban obedeció incluso eso, porque hay momentos en que la inteligencia adulta se rinde feliz ante el absurdo de una niña. La cometa subió por fin, temblando contra el cielo gris. Lucía saltó como si hubiera descubierto la electricidad. Camila miró a Esteban con el cabello revuelto, la camisa fuera de lugar y una sonrisa que no pertenecía a ningún señor poderoso. Por un instante quiso creer, no en cuentos, no en rescates, no en hombres perfectos, sino en la posibilidad humilde de que alguien pudiera quedarse sin pedirle que se achicara. Esa esperanza le dio miedo. La esperanza, después de la traición, es una puerta que cruje antes de abrirse. Esteban la vio mirar hacia otro lado y entendió demasiado tarde que Camila también estaba luchando. No contra él quizá, sino contra la parte de sí misma que quería descansar en alguien. El amor no llegó como incendio, llegó como costumbre, como un mensaje por la mañana, como una silla puesta de más, como Lucía preguntando si Mateo vendría el jueves, como doña Teresa guardándole sopa por si el flaco elegante se aparece. Cada detalle era pequeño. Todos juntos empezaban a parecer una vida, pero las señales siguieron acumulándose. Una tarde, Camila fue al hotel a cubrir un turno extra y vio a Mateo bajando de una camioneta negra frente a la entrada lateral. No venía sentado adelante, como un empleado cualquiera, sino atrás. Un hombre con traje oscuro le abrió la puerta. Mateo la vio y se puso rígido. El chofer, o guardaespaldas, o lo que fuera, desapareció con demasiada rapidez.
Camila no dijo nada, solo miró la camioneta alejarse con placas privadas y vidrios polarizados. ¿Auto de un amigo?, preguntó ella. Esteban sintió el golpe antes de oírlo. Sí. La respuesta cayó fea, gastada, miserable. Camila asintió una sola vez. Tiene amigos generosos. Él quiso tocarle el brazo, pero no se atrevió. Ella acomodó su bolsa de trabajo y entró por la puerta de servicio. No estaba llorando, no estaba gritando, no estaba haciendo una escena. Eso fue peor. La confianza no siempre se rompe con estruendo. A veces empieza a retirarse educadamente, como una visita que ya entendió que sobra. Dentro del hotel, Camila notó otras cosas. Un gerente que hablaba con Mateo se enderezó demasiado al verlo. Una recepcionista dejó caer una carpeta cuando él pasó cerca. Un guardia murmuró, «Señor», antes de corregirse con una tos absurda. Mateo respondió a todos con una mirada que pedía silencio. Y Camila, que había pasado un año leyendo gestos para sobrevivir, comprendió que había una habitación cerrada en la vida de ese hombre. Lo triste era que ella ya había empezado a decorar un rincón para él en la suya. Esteban, acorralado por sus propias decisiones, aceleró la búsqueda de pruebas contra Mariana. El investigador localizó al hombre de las fotografías, un actor de comerciales menores llamado Bruno Salcedo, pagado para entrar al mismo edificio donde Camila entregaba un vestido. También encontraron transferencias desde una cuenta vinculada a Mariana y mensajes borrados parcialmente, recuperados de un teléfono viejo. La verdad estaba allí, imperfecta pero suficiente para abrir la puerta. Esteban sintió alivio, rabia y miedo. Ahora tenía algo que darle a Camila, pero no tenía derecho a envolverlo en otra mentira. Convocó a su abogado en la oficina privada del piso 38. «Quiero que esto llegue a Camila Ríos, de manera limpia», dijo. El abogado lo miró con prudencia profesional. «¿Limpia significa sin mencionar su participación?». Esteban no respondió. El silencio fue respuesta suficiente. «Señor Alcázar, si ella está involucrada personalmente con usted bajo otra identidad, esto puede complicarse». Esteban levantó la mirada. Pocas personas se atrevían a poner palabras exactas frente a él. «No está involucrada con Esteban Alcázar», dijo. «Ese es el problema», contestó el abogado. La frase lo siguió toda la tarde. «No está involucrada con Esteban Alcázar». Camila le había abierto la puerta a Mateo. Le había dado un plato. Le había confiado partes rotas de una historia que jamás habría entregado al dueño del hotel, al hombre del proyecto de expansión, al apellido que firmaba contratos sobre el barrio donde ella vivía. Esteban se dijo que aún podía arreglarlo. Los hombres poderosos suelen pronunciar esa frase justo antes de descubrir que hay cosas que no se arreglan como un cierre roto. Camila recibió la llamada del área administrativa un jueves por la mañana. Debía presentarse en una sala de juntas del Hotel Miralto para revisar su contrato. El tono fue correcto, frío, con esa amabilidad sin rostro que anuncia problemas. Ella pensó en los turnos extra, en el reporte disciplinario, en la queja contra el supervisor. Pensó en Lucía, en doña Teresa, en la renta. Luego respiró hondo y eligió una blusa limpia. No iba a presentarse como culpable. Ya había cometido una vez el error de dejar que otros escribieran su postura. Lucía notó la tensión mientras desayunaba pan tostado. ¿Vas a pelear con alguien? Camila le acomodó el cabello. Voy a hablar. Eso es pelear con palabras bonitas. Doña Teresa soltó una risa ronca desde la mesa. La niña salió abogada. Camila besó la frente de su hija. Pórtate bien con la abuela. Lucía la abrazó fuerte. Si alguien te dice cosas feas, imagínalo en calzones de payaso. Camila salió de casa con una sonrisa temblando en la boca y una piedra en el pecho. Esteban se enteró de la citación demasiado tarde. Había ordenado revisar los contratos subcontratados, no llamar a Camila a una sala de juntas sin avisarle. Subió al piso ejecutivo con el pulso tenso. Valeria caminaba a su lado, enumerando nombres de directores, abogados y representantes de la empresa externa. También está citada la señora Ríos, dijo al final. Esteban se detuvo. ¿Quién autorizó eso? Operaciones. Por primera vez en años, Valeria vio una grieta real en su jefe. No ira fría. Miedo. Camila llegó al hotel por la entrada de servicio, pero la enviaron al ascensor principal. Aquello ya era una humillación rara. Sacarla del mundo donde trabajaba para juzgarla en el mundo donde no debía manchar nada. En el espejo del elevador, se miró el rostro y se recordó que no era la mujer expulsada de la casa Vargas. Ya no.
Podían quitarle un empleo, podían inventar rumores, podían mirarla por encima del hombro, pero no podían devolverla al suelo si ella no se arrodillaba. Las puertas se abrieron en un piso que olía a madera fina y decisiones caras. Una asistente la condujo hasta una sala con paredes de cristal. Camila vio primero a los abogados, luego al gerente de operaciones, luego a varios directores sentados con carpetas abiertas. Al fondo, de pie junto a la cabecera de la mesa, estaba Mateo. No llevaba camisa remendada ni expresión torpe de mercado. Llevaba un traje negro perfecto, gemelos discretos y una autoridad tan natural que todos los demás parecían esperar permiso para respirar. «Señor Alcázar», dijo uno de los directores, ofreciéndole una carpeta. El nombre atravesó la sala sin hacer ruido, pero Camila lo oyó como se oye una copa quebrarse en una casa silenciosa. «Señor Alcázar, Esteban Alcázar, el dueño del hotel, el hombre de los informes, de los desalojos, de los pisos altos». No hubo grito en su garganta, no hubo lágrimas inmediatas, solo una claridad helada. La vida, tan considerada a veces, le entregó todas las señales juntas cuando ya no servían para protegerla. Esteban giró hacia ella. El rostro se le vació de color. Durante un segundo, ninguno de los dos habló. Los demás, pobres testigos de un desastre íntimo disfrazado de asunto corporativo, fingieron no mirar y miraron más que nunca. Camila sostuvo la carpeta contra el pecho. Él dio un paso. Camila. Su nombre en la boca de Esteban Alcázar sonó distinto, como si Mateo hubiera sido una habitación construida dentro de una mansión ajena. Ella entendió entonces que no le dolía su riqueza. Le dolía haber sido conocida desde una máscara. «Continuemos después», ordenó Esteban sin apartar la vista de ella. Nadie discutió. Las sillas se movieron, las carpetas se cerraron y la sala quedó vacía con una rapidez casi cobarde. Camila no se movió. Esteban quiso acercarse, pero algo en su mirada lo detuvo. No era odio. El odio habría sido más soportable. Era decepción profunda, silenciosa, adulta. «Yo iba a decírtelo», dijo él. La frase cayó al suelo entre ambos, pequeña y tardía. Camila bajó la mirada un instante, como si buscara los restos de algo que acababa de romperse. «¿Mateo existió alguna vez?», preguntó ella. Esteban abrió la boca, pero no encontró respuesta limpia. Porque sí, Mateo había reído con Lucía, había quemado arroz, había aprendido a sostener una cometa, pero también había sido una puerta falsa, una forma de entrar donde Esteban no se atrevía a llamar. Camila entendió el silencio. «Claro», dijo muy bajo, «existió lo suficiente para que yo confiara, no lo suficiente para que tú fueras honesto». Luego, dejó la carpeta sobre la mesa con cuidado, como quien no quiere romper nada más porque ya basta. Él intentó explicarle la noche del apagón, el miedo a que ella cambiara si sabía quién era, la investigación sobre las fotos, el deseo de ayudar sin asustarla. Cada palabra sonó peor que la anterior. Camila lo escuchó sin interrumpir. Esa fue su última generosidad del día. Cuando él terminó, ella levantó los ojos. «El problema no es que tengas dinero, Esteban. El problema es que tú sabías todo de mí, mi trabajo, mi hija, mi miedo, mi vergüenza, y yo no sabía ni tu nombre». La frase lo golpeó con una precisión que ningún enemigo de negocios había logrado. Esteban quiso decir perdón, pero el perdón le pareció insuficiente, una moneda falsa puesta sobre una deuda enorme. Camila retrocedió un paso. «Hace un año me echaron de una casa porque alguien decidió qué verdad merecía ser escuchada. Tú decidiste qué verdad merecía saber yo. No son lo mismo, pero duelen en el mismo lugar». No lloró, no tembló, solo recogió su bolso, enderezó la espalda y caminó hacia la puerta. «Camila, por favor». La palabra por favor sonó extraña en la voz de Esteban Alcázar. Ella se detuvo sin mirarlo. «No me sigas». 3 palabras. Nada más. A veces el corazón no necesita discursos para cerrar una puerta. Esteban obedeció, no porque no tuviera poder para impedirle irse, sino porque por fin entendió que usar cualquier poder en ese momento sería confirmar todo lo que ella acababa de decir. La vio cruzar el pasillo de madera fina, pequeña frente al lujo, inmensa en su dignidad. Cuando las puertas del elevador se cerraron detrás de Camila, Esteban quedó solo en la sala de juntas. Sobre la mesa seguía la carpeta de su contrato, y dentro de su bolsillo vibraba el teléfono con un mensaje del investigador. La prueba final contra Mariana Vargas acababa de llegar. La verdad que podía limpiar el nombre de Camila apareció justo cuando él había ensuciado el suyo ante ella. La ironía,
cuando quiere, también sabe vestir de traje. Camila no recordaba haber salido del Hotel Miralto. Recordaba el brillo del piso, demasiado limpio para un corazón roto. Recordaba el ascensor bajando con una lentitud cruel, como si cada piso quisiera darle tiempo para entender la magnitud de la burla. Recordaba su reflejo en las paredes metálicas, la blusa sencilla, el bolso gastado, la cara quieta de una mujer que ya había sobrevivido a una expulsión, y aún así descubría que todavía quedaban formas nuevas de quedarse sin casa, dentro de alguien. Al llegar a la calle, la ciudad seguía igual. Ese fue el primer insulto. Los taxis tocaban el claxon, una pareja discutía junto a un puesto de flores, un vendedor ofrecía paraguas aunque no llovía. Nadie sabía que Camila acababa de perder a Mateo, porque Mateo nunca había existido del todo. Le dolió más de lo que quería admitir. No porque fuera rico, no porque fuera Esteban Alcázar. Le dolió porque ella, que había contado sus heridas con tanto cuidado, se las había entregado a una máscara. Esteban permaneció en la sala de juntas varios minutos después de que ella se fue. Sus directores esperaban instrucciones afuera, pero nadie se atrevía a entrar. Buen instinto, él miraba la puerta cerrada, como si la voluntad pudiera abrir el tiempo hacia atrás. Sobre la mesa estaba la carpeta con el contrato de Camila, y en su teléfono, la prueba final contra Mariana Vargas. La justicia, con su sentido del humor de pésimo gusto, había llegado justo cuando él demostraba no ser digno de entregarla. Cuando por fin salió, su rostro bastó para que el pasillo se vaciara. Valeria caminó detrás de él con discreción. «Señor, la junta de expansión». Esteban se detuvo. «Cancelada». «¿Por cuánto tiempo?» «Hasta que yo entienda qué diablos estamos expandiendo». Valeria no respondió. Había trabajado con él 6 años y jamás lo había oído hablar como alguien que se incluía en el problema. Los hombres poderosos suelen descubrir la conciencia tarde. Lo notable es cuando no mandan a alguien más a sentirla por ellos. Camila volvió a casa en autobús. Rechazó 3 llamadas de un número desconocido y una de Esteban, porque ya no quería hablar con voces que cambiaban de nombre según la conveniencia. Al entrar, Lucía corrió hacia ella con un dibujo nuevo. «Mamá, hice una casa con 4 ventanas, porque si una se enoja, quedan 3 mirando». Camila sonrió como pudo. Doña Teresa la miró desde la mesa y no preguntó de inmediato. Las madres buenas saben que algunas noticias llegan primero a los hombros. «Era mentira», dijo Camila al fin, dejando el bolso en una silla. Lucía miró el dibujo, luego a su madre. «¿Qué cosa?» Camila respiró hondo. No sabía cómo explicar a una niña que un hombre podía traer pan, jugar a ser dragón, secar platos y aún así mentir en lo fundamental. Mateo no se llama Mateo. Lucía frunció el ceño. «¿Entonces cómo se llama?» «Esteban». La niña guardó silencio, ofendida con la precisión moral de sus 6 años. «Eso no se hace. Los nombres son para avisar quién viene». Doña Teresa cerró los ojos un instante. No parecía sorprendida. «Eso dolió de otra manera. Yo sabía que esas manos no eran de técnico», murmuró. Camila soltó una risa seca, casi rota. «Mamá, no estoy diciendo que me alegre. Estoy diciendo que una llave inglesa no se agarra como copa de vino». Lucía abrazó su dibujo contra el pecho. «¿También mintió cuando dijo que le gustaban mis galletas quemadas?» Camila se agachó frente a ella. «No sé, mi amor», y esa respuesta fue la más honesta que pudo darle. Esa noche, Camila apagó el teléfono. No quería explicaciones. Las explicaciones de los hombres con poder suelen venir bien vestidas, perfumadas, ordenadas en párrafos razonables, y al final dejan a una mujer preguntándose si no habrá exagerado su propio dolor. Camila ya había vivido eso con Nicolás. Esta vez no iba a discutir su herida como si estuviera solicitando permiso para sentirla. Se sentó frente a la máquina de coser, puso el pie en el pedal y trabajó hasta que el ruido le tapó los pensamientos. Esteban volvió al penthouse antes de medianoche. Todo estaba en su sitio, como siempre. El vino correcto, la temperatura correcta, la ciudad correcta detrás del vidrio. Qué insultante puede ser la perfección cuando uno acaba de comprender que la vida importante ocurre en cocinas pequeñas, con platos desiguales y niñas que ponen nombres a los frijoles. Se quitó el saco y lo dejó sobre un sillón carísimo. Por primera vez, el departamento no le pareció vacío, le pareció culpable. Intentó llamar a Camila una vez más. Apagado, escribió un mensaje y lo borró. «Déjame explicarte», sonaba a mandato. «Lo siento», sonaba pequeño. «Te amo», sonaba cobarde, porque el amor no sirve de escudo cuando la falta es confianza rota. Terminó dejando el teléfono sobre la mesa
y apoyando las manos en el mármol. En la superficie fría, vio su reflejo partido por la luz. Esteban Alcázar, dueño de hoteles, heredero de una fortuna, hombre acostumbrado a puertas abiertas. Y Camila acababa de cerrar una sin hacer ruido. A la mañana siguiente, la verdad sobre Camila empezó a salir de las sombras. El abogado de Esteban entregó a la fiscalía privada y al juez familiar los documentos recuperados, transferencias, mensajes borrados, declaraciones del actor contratado, registros de la cámara del edificio. Bruno Salcedo admitía que Mariana Vargas le había pagado para aparecer en una serie de fotografías ambiguas. La supuesta infidelidad no había sido un error de interpretación. Había sido una trampa, calculada con paciencia y ejecutada con la tranquilidad de quien cree que una mujer sin respaldo no podrá defenderse. La noticia llegó a Camila por su propia abogada comunitaria, no por Esteban. Eso importó. La licenciada Ortega, una mujer de cabello corto y voz firme, la llamó temprano para pedirle que fuera a su oficina. Camila llegó con Lucía tomada de la mano y doña Teresa detrás, porque en esa familia las batallas legales se enfrentaban en grupo, aunque una tuviera 6 años y la otra llevara caramelos de menta para los nervios. Sobre la mesa había copias, audios, nombres, había por fin una verdad con papeles. Camila leyó hasta que las letras se mezclaron. Mariana, Bruno, transferencias, fotografías dirigidas, testigos pagados. Nicolás había creído una puesta en escena barata porque le convenía creer que su esposa era culpable y no que su familia era cruel. Lucía dibujaba en una esquina sin comprender todo, pero entendiendo lo suficiente para no interrumpir. Doña Teresa puso una mano sobre la espalda de su hija. «Te quitaron 1 año», dijo. Camila tragó el llanto. «No me quitaron a mi hija». La frase sostuvo la habitación entera. La confesión de Bruno llegó a los medios por filtración de alguien cercano a los Vargas. O quizá por esa tendencia deliciosa que tienen los secretos ricos a morderse la cola. Al mediodía, los titulares hablaban de montaje familiar, disputa de custodia y fraude moral. Mariana negó todo durante 2 horas. Luego guardó silencio bajo consejo legal. Nicolás Vargas apareció frente a cámaras con cara de hombre que descubre tarde que la cobardía también deja huellas. Pidió privacidad. La privacidad, curiosamente, suele gustar mucho a quienes no la respetaron cuando juzgaban a otros. Nicolás llamó a Camila 17 veces. Ella contestó la número 18, no por nostalgia, sino por cansancio. «Camila», dijo él, y su voz sonó más vieja. «Necesito verte». Ella miró a Lucía, que estaba enseñándole a doña Teresa a dibujar pingüinos caros. «No». Hubo silencio. «Tengo que pedirte perdón». Camila cerró los ojos. Había imaginado ese momento 1 año entero. En sus peores noches, había soñado con él de rodillas, con la familia Vargas humillada, con su nombre limpio. Ahora que llegaba, no le devolvía nada intacto. «Puedes pedir perdón por teléfono», dijo ella. Nicolás respiró con dificultad. «Yo no sabía». Esa frase, tan humana y tan inútil, le dio ganas de reír. «No quisiste saber. Es distinto». Él intentó hablar de Mariana, de los engaños, de la presión familiar. Camila lo escuchó como quien escucha lluvia desde una casa ajena. «Tú dormías a mi lado, Nicolás. Me viste cargar a nuestra hija. Me viste trabajar para tu familia. Y cuando me acusaron, preferiste la comodidad de dudar de mí antes que el trabajo de creerme». Nicolás lloró. Camila no. Esa fue una justicia pequeña, silenciosa, imperfecta. «Quiero ver a Lucía», dijo él. Camila miró a su hija, a sus trenzas torcidas, a sus rodillas raspadas, a esa infancia que eso lo decidirá un juez, y lo decidiré yo con cuidado. No vas a entrar y salir de su vida porque ahora te sientes culpable. Nicolás susurró su nombre. Camila colgó, no temblaba. Después de 1 año esperando que alguien la creyera, descubrió que ya no necesitaba volver a quien no lo hizo. Esteban vio la noticia desde su oficina privada. En la pantalla aparecía Mariana Vargas entrando a un despacho de abogados, gafas oscuras, mandíbula apretada. Debajo, un cintillo hablaba de Camila Ríos como víctima de una acusación falsa. Víctima. La palabra era correcta y a la vez insuficiente. Camila no era solo lo que le hicieron, era la mujer que había seguido levantándose, cosiendo, cocinando, criando, riendo cuando podía. Esteban apagó la pantalla. No quería convertir su dolor en espectáculo, ni siquiera desde la culpa. Llamó al abogado. Nada de declaraciones usando su nombre sin permiso. La prensa preguntará si el grupo Alcázar intervino. No lo hizo el grupo, lo hice yo. Eso también tendrá consecuencias. Esteban miró la ciudad.
Ya era hora. Después convocó al director de operaciones, al de recursos humanos y a los responsables de contrataciones externas. Durante 1 hora escuchó excusas envueltas en lenguaje técnico. Al terminar, despidió a 2 directivos, canceló el contrato con la subcontratista de lavandería y ordenó absorber directamente al personal afectado con mejores salarios y prestaciones. No fue un gesto romántico. Esteban se obligó a recordar eso. No estaba comprando perdón, estaba corrigiendo una estructura que había permitido abusos bajo su nombre. Exigió auditorías en todos los hoteles, descansos obligatorios, canales de denuncia reales y representación de trabajadores en las reuniones operativas. Cuando un gerente insinuó que aquello elevaría costos, Esteban lo miró con una calma peligrosa. Durante años llamamos ahorro a cansar mujeres hasta quebrarlas. Busque otra palabra si quiere, pero no vuelva a llamarlo eficiencia delante de mí. La noticia de los cambios llegó a la lavandería antes de que terminara el turno. Rosa lloró sin hacer ruido. Otra empleada preguntó si era trampa. Camila no dijo nada al principio. Sabía de quién venía esa orden, y eso la obligó a sostener 2 verdades incómodas al mismo tiempo. Esteban la había herido, y Esteban estaba haciendo algo correcto. La madurez, qué fastidio, rara vez permite odiar de manera limpia. Firmó los nuevos documentos laborales con la mano firme, pero se negó a enviarle un mensaje de agradecimiento. Esteban tampoco lo esperaba, o intentaba no esperarlo, que no es lo mismo. Cada tarde miraba el teléfono con la dignidad patética de un adolescente en traje italiano. Valeria lo sorprendió una vez, observando una conversación sin mensajes nuevos. ¿Desea que reprograme algo?, preguntó. Esteban bloqueó la pantalla. Mi vida, quizá. Valeria fingió no escuchar. Los asistentes personales merecen estatuas, no por organizar agendas imposibles, sino por sobrevivir a los despertares emocionales de hombres que descubren tarde que tienen corazón. Pasaron 10 días. Camila se mudó temporalmente con una amiga de la licenciada Ortega, en un departamento más pequeño pero lejos de los edificios marcados para compra. No aceptó el ofrecimiento indirecto de Esteban de cubrir renta ni transporte. La abogada ni siquiera terminó de explicarlo antes de que Camila negara con la cabeza. No quiero deberle techo a otro hombre que decidió cosas por mí. Doña Teresa apoyó la decisión, aunque luego murmuró que al menos podrían haber pedido una licuadora nueva. La dignidad también convive con electrodomésticos cansados. Lucía extrañaba a Mateo con una honestidad que lastimaba. Si Esteban era Mateo, ¿puedo extrañar a Mateo y estar enojada con Esteban?, preguntó una noche mientras coloreaba. Camila dejó de doblar ropa. Sí, mi amor. Eso es confuso, mucho. Los adultos deberían traer etiquetas como la ropa. Cuidado, puede mentir en agua fría. Doña Teresa soltó una carcajada que terminó en tos. Camila abrazó a su hija por detrás. No sabía cómo enseñarle que la confianza podía romperse sin volver a convertir el mundo en enemigo. Una tarde, Nicolás se presentó en la oficina de la abogada para firmar la retirada provisional de la demanda de custodia. No llegó solo. Traía ojeras, un folder y una humildad que quizá era real o quizá apenas el cansancio de haber sido descubierto. Camila aceptó verlo en una sala neutral. Él no intentó tocarla. Bien por él, todavía conservaba instinto de supervivencia. Voy a reconocer por escrito que la acusación fue falsa, dijo, y que Lucía ha estado segura contigo. Camila asintió. No lo hagas por mí, hazlo porque es verdad. Fui un cobarde, admitió Nicolás. Camila lo miró sin suavidad, pero sin crueldad. Sí. Él bajó la cabeza. Mi madre, Mariana, todos decían, tú decidiste escuchar. La frase no necesitaba adornos. Nicolás firmó. También aceptó visitas supervisadas, terapia familiar previa y una disculpa escrita que Lucía podría leer cuando Camila considerara adecuado. Al salir, Nicolás lloraba otra vez. Camila no sintió triunfo, sintió cansancio. A veces ganar no se parece a una fiesta, sino a poder volver a casa sin una amenaza encima. Mientras tanto, Esteban empezó a ir a los pisos de servicio sin anunciarse. Al principio, los empleados se tensaban como si hubiera entrado una auditoría con zapatos humanos. Él no intentó hacerse simpático, había aprendido que la cercanía impostada podía ser otra forma de arrogancia. Escuchó, tomó notas, preguntó cuánto duraban los trayectos, qué descansos se cumplían, qué jefes humillaban, qué equipos fallaban.
más de una vez recibió respuestas duras. Las aceptó. La autoridad que no tolera incomodidad no busca justicia, busca aplauso barato. Una tarde encontró el viejo carrito metálico que Camila usaba en la lavandería. Tenía una rueda desviada y un mango cubierto con cinta. Recordó sus manos empujándolo en la oscuridad del apagón, firmes, cansadas. Mandó cambiar todos los equipos dañados, pero se quedó mirando aquel carrito unos segundos más. Había construido su fortuna sobre detalles que nunca vio. Esa era la verdad más vergonzosa. No necesitaba haber maltratado directamente a alguien para beneficiarse de un sistema que lo hacía en silencio. La disculpa, sin embargo, seguía pendiente. Esteban escribió cartas y las rompió. Grabó un mensaje de voz y lo borró antes de enviarlo. Ensayó frases frente al espejo y todas sonaron a discurso de crisis. Al final, entendió que no era falta de palabras. Era miedo a que Camila las rechazara. Y ese miedo, por una vez, debía soportarlo él solo. No podía enviar a Valeria, ni a un abogado, ni a una fundación con su apellido. No podía mandar una solución por adelantado, como quien coloca una alfombra antes de pisar una casa ajena. Encontró la dirección del nuevo departamento por la abogada, quien solo se la dio después de arrancarle una promesa clara: no presionarla, no ofrecer dinero, no aparecer con seguridad privada, no convertir la visita en escena. Esteban aceptó todo. Llegó un sábado por la tarde en taxi, no por teatro, sino porque entendió que una camioneta negra en ese edificio sería una amenaza disfrazada de transporte. Llevaba una bolsa sencilla con el pañuelo de Lucía, que todavía conservaba una esquina amarilla intacta, y nada más. El edificio era estrecho, de paredes descascaradas y escaleras que olían a sopa, humedad y vida acumulada. Esteban subió despacio. Cada escalón le recordaba que el poder no servía allí. No podía comprar una reacción, no podía ordenar ternura, no podía exigir ser escuchado. En el tercer piso, una puerta verde tenía una calcomanía de estrella pegada torcidamente. Antes de tocar, oyó la voz de Lucía cantando algo sobre monstruos cobardes. El pecho se le apretó con una ternura que merecía castigo por llegar tarde. Tocó. Pasaron unos segundos. La puerta se abrió apenas y apareció doña Teresa, con un delantal floreado y una cuchara de madera en la mano. Lo miró de arriba abajo con una calma devastadora. «Ah, el pingüino caro». Esteban inclinó la cabeza. «Doña Teresa, si viene a traer documentos, déjelos abajo. Si viene a traer dinero, hay una iglesia a 2 cuadras. Si viene a comprar perdón, se equivocó de mercado». Esteban aceptó el golpe sin defenderse. «Vengo a pedir permiso para disculparme». Doña Teresa lo estudió un momento largo. Detrás de ella, la casa olía a caldo, jabón barato y lápices de colores. Nada en ese pasillo se parecía a una sala de juntas, y por eso mismo Esteban sintió que estaba llegando al lugar correcto. «La disculpa no garantiza entrada», dijo la mujer. «Lo sé. No garantiza que mi hija lo escuche. Lo sé. Y si hace llorar a mi nieta, le rompo la otra parte del alma con esta cuchara». Esteban miró la cuchara. «También lo sé». Lucía apareció detrás de su abuela antes de que Teresa decidiera si dejarlo pasar. La niña lo vio y su rostro cambió 3 veces. Alegría, enojo, confusión. «Tú eres Esteban». Él se agachó para quedar a su altura. «Sí, pero también eras Mateo». «Fingí ser Mateo». Lucía abrazó un cuaderno contra el pecho. «Eso es peor. Si uno finge ser dragón, todos saben que no escupe fuego. Pero tú fingiste ser alguien para que te creyéramos». Esteban cerró los ojos un segundo. Una niña de 6 años acababa de hacer un resumen más justo que todos sus abogados. «Tienes razón», dijo él. Sacó el pañuelo de la bolsa y se lo ofreció. «No vine a pedirte que no estés enojada». Lucía miró el pañuelo, pero no lo tomó enseguida. «¿Te gustaban mis galletas quemadas?». Esteban sintió que aquella era, de algún modo, la pregunta más importante de su vida. «Sí. Me gustaban porque tú las hiciste para mí, pero también estaban un poco quemadas». Lucía lo observó con gravedad. Luego tomó el pañuelo. «Bien. Esa respuesta no es cobarde». Camila apareció al final del pasillo interior. Llevaba el cabello recogido, las mangas subidas y las manos húmedas, como si la vida la hubiera arrancado de lavar platos para enfrentar otro incendio emocional. Al verlo, no se sorprendió. Quizá doña Teresa ya le había avisado con ese silencio particular de las madres. Quizá Camila había sentido, antes de verlo, que algunas heridas vuelven a tocar la puerta para saber si todavía sangran. Esteban se puso de pie.
Por primera vez desde que la conocía, no intentó controlar su rostro. Solo vine a pedir perdón, dijo. Camila cruzó los brazos. Eso dijiste con otra cara hace 10 días. No, hace 10 días intenté explicarme. Él respiró hondo. Hoy no vengo a explicarme. Doña Teresa se apartó lentamente de la puerta, aunque no soltó la cuchara. Lucía se quedó junto a ella, vigilando como juez con calcetas de conejos. Camila no lo invitó a pasar. Esteban aceptó quedarse en el umbral. Era justo. Había entrado antes a su vida por una puerta falsa. Ahora debía esperar en la verdadera. Mentí porque me gustó cómo me mirabas cuando no sabías quién era, dijo él. La frase salió áspera, sin elegancia. Y después, seguí mintiendo porque fui cobarde. Me dije que quería protegerte, que quería ayudarte sin que te sintieras presionada, que necesitaba tiempo. Pero la verdad completa es que quise conservar lo que recibía de ti, sin darte la libertad de decidir si querías dármelo a mí. Camila no bajó la mirada. Esteban sintió que cada palabra lo dejaba más desnudo y siguió porque era lo mínimo. Usé un nombre falso para entrar en tu casa. Escuché tu historia, conocí a Lucía, dejé que confiaran en mí. Eso no fue un malentendido, fue una decisión mía, repetida muchas veces. Su voz se quebró apenas, no lo suficiente para pedir compasión. Lo que hice por tu caso y por el hotel no borra eso. Tampoco lo hice para que me perdones. Lo hice porque debía hacerse, aunque tú no vuelvas a hablarme nunca. El pasillo quedó en silencio. Hasta la cuchara de doña Teresa parecía escuchar. Camila sostuvo esa confesión sin moverse. Una parte de ella había esperado excusas, frases hermosas, alguna versión elegante de «lo hice por amor». No llegaron. Eso la desarmó un poco, y le molestó. Perdonar no era obligatorio. Tampoco era una prueba de nobleza femenina, esa trampa tan vieja que pide a las mujeres sanar rápido para que los hombres no se sientan demasiado incómodos con su culpa. Camila se permitió seguir herida, miró a Esteban y dijo, «No sé qué hacer con esto». «Lo sé», respondió él. «No tienes que hacer nada hoy». Sacó del bolsillo una tarjeta, pero no se la ofreció como solución, sino que la dejó sobre una repisa junto a la puerta. «Es mi número, el verdadero. Si algún día quieres hablar, contestaré. Si nunca quieres, también voy a respetarlo». Lucía levantó la mano. «¿Y si yo quiero preguntarte cosas?» Esteban miró a Camila primero. Solo cuando ella no negó, respondió, «También contestaré si tu mamá lo permite». La niña asintió. «Voy a hacer lista». Doña Teresa abrió más la puerta, no como invitación plena, sino como tregua mínima. «Ya que vino hasta acá, escuche una cosa, señor Alcázar». Esteban se enderezó. «Mi hija no necesita que la rescaten. Necesita que dejen de ponerle piedras para luego ofrecer cargarla». Camila cerró los ojos un instante. La frase de su madre le tocó el centro. Esteban inclinó la cabeza. «Tiene razón. Qué bueno que lo sabe. Ahora aprenda a vivir como si lo supiera». La cuchara bajó por fin. Era, quizá, un tratado de paz provisional. Esteban se fue sin intentar tocar a Camila. No pidió un abrazo de Lucía. No miró hacia atrás esperando una escena de película. Bajó las escaleras con el pecho abierto de una forma incómoda. Afuera, la tarde estaba húmeda y gris. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió dueño de nada. Extrañamente, esa pérdida no lo destruyó. Lo ubicó. Detrás de él, en un departamento pequeño, había una familia que no le debía perdón. Delante, una vida entera donde tendría que merecer hasta el silencio. Camila cerró la puerta despacio. Lucía miró el pañuelo recuperado, luego la tarjeta sobre la repisa. «¿Lo vamos a perdonar?», preguntó. Camila se sentó en una silla de la cocina, cansada hasta los huesos. Doña Teresa volvió al caldo, pero bajó el fuego para escuchar. «No lo sé, mi amor». Lucía pensó un momento. «Entonces, primero que conteste mi lista». Camila soltó una risa pequeña, inesperada, con lágrimas en los ojos. No era perdón, todavía no, pero tampoco era la oscuridad completa. Esa noche, Esteban volvió a su penthouse y encendió la chimenea por primera vez en meses. El fuego no volvió cálido el mármol, pero al menos dejó de fingir que el frío era estilo. Sobre el escritorio, cambió los planes de expansión. El barrio no sería demolido. El proyecto se rediseñaría con viviendas protegidas, locales para negocios existentes y participación de vecinos. Sus asesores protestarían. Los inversionistas harían cuentas con cara triste. Esteban sonrió apenas. Por fin, una decisión costosa no le pareció pérdida. En el departamento pequeño, Camila acostó a Lucía
y escuchó a su hija murmurar dormida que los nombres verdaderos eran importantes. Después fue a la cocina, donde doña Teresa servía caldo en 2 tazas despostilladas. ¿Y?, preguntó la madre. Camila sostuvo la taza caliente entre las manos. Dijo la verdad. Teresa asintió. Eso no arregla todo. No, pero empieza diferente. Camila miró la tarjeta en la repisa. No la tomó. Tampoco la tiró. A veces el corazón no abre la puerta. Solo deja de empujar el mueble contra ella. La lista de Lucía llegó 3 días después, escrita con lápiz morado y una ortografía valiente. Camila no llamó a Esteban. Le mandó una foto de la hoja, sin saludo, sin adornos. La primera pregunta decía, ¿cuántas mentiras te quedan? La segunda, ¿eres rico como Castillo o rico como muchas galletas? La tercera, ¿vas a desaparecer si mamá se enoja? Esteban leyó cada línea en su oficina, rodeado de contratos millonarios, y sintió que una niña de 6 años acababa de auditarle el alma con más precisión que cualquier consejo directivo. Respondió por escrito, despacio, sin pedirle a nadie que corrigiera sus palabras. No quiero que me quede ninguna mentira con ustedes. Luego explicó que era rico de una forma absurda, más parecida a castillos que a galletas, pero que eso no lo hacía mejor ni más confiable. A la última pregunta tardó más. Finalmente escribió, no voy a desaparecer porque alguien se enoje. Si tu mamá me pide distancia, la respetaré, pero no voy a castigarla con abandono por decir la verdad. Camila leyó las respuestas en la mesa de la cocina, mientras Lucía mordía una tortilla enrollada. La niña escuchó con atención solemne. Está aprendiendo, dictaminó. Doña Teresa, que pelaba papas con una habilidad que podría intimidar a gobiernos, murmuró, los hombres aprenden cuando ya rompieron platos. Lo importante es que barran. Camila dobló la hoja y la guardó en un cajón. No sonrió, tampoco la rompió. Su corazón seguía dolido, pero por primera vez el dolor tenía aire alrededor. Los días siguientes no trajeron reconciliaciones de película. Esteban no apareció bajo la lluvia con música, ni Camila corrió hacia sus brazos, lo cual fue una suerte para todos, porque la vida real rara vez tiene buena iluminación en las banquetas. Él cumplió la distancia prometida. Enviaba solo información necesaria a través de la abogada, avances del caso, documentos laborales, cambios en el proyecto del barrio. No ponía flores, no ponía frases románticas, no ponía presión. La ausencia de presión fue, lentamente, una forma de respeto. Camila volvió a trabajar en el hotel bajo nuevas condiciones. El primer día, varias compañeras la abrazaron como si ella hubiera ganado una guerra que también era de ellas. Rosa le mostró su contrato directo con prestaciones y lloró otra vez, porque hay mujeres que lloran no por debilidad, sino porque el cuerpo no sabe dónde guardar tantos años de aguantar. Camila sintió orgullo y rabia al mismo tiempo. Estaba agradecida por el cambio, pero odiaba que hubiera hecho falta tanto dolor para que alguien mirara hacia abajo. Esteban la vio desde lejos una mañana en la lavandería, pero no se acercó. Llevaba casco de seguridad, camisa sencilla y zapatos menos ridículos, aunque todavía demasiado limpios para engañar a nadie. Escuchaba a los trabajadores explicar fallas de ventilación y tomaba notas. Camila lo observó sin querer observarlo. Él no actuaba para ella, o al menos no parecía hacerlo. Cuando una empleada lo contradijo, Esteban no la silenció. Preguntó más. Camila tuvo que admitir, con fastidio íntimo, que un hombre podía equivocarse mucho y aún así empezar a cambiar de verdad. La verdad sobre Mariana Vargas siguió su camino legal. Hubo declaraciones, audiencias, titulares que se cansaron pronto y vecinos que fingieron no haber repetido rumores durante un año. Nicolás firmó una disculpa pública y aceptó un régimen de visitas supervisadas, con terapia obligatoria, antes de acercarse a Lucía, sin presencia de Camila. No fue perdón, fue límite. Camila descubrió que limpiar su nombre no borraba las cicatrices, pero le devolvía algo más importante, la posibilidad de caminar sin sentir que cada mirada ajena tenía derecho a juzgarla. Una tarde, la licenciada Ortega le propuso dirigir un pequeño taller textil para uniformes del Grupo Miralto. Camila dejó la carpeta sobre la mesa como si quemara. No quiero un regalo de Esteban. La abogada sonrió. No es un regalo. Es una licitación interna con presupuesto, condiciones y administración independiente. Usted propuso hace meses que las trabajadoras podían organizarse mejor que la subcontratista. Él abrió la puerta, pero la propuesta tiene que sostenerse sola. Camila leyó los documentos. Por primera vez en mucho tiempo,
Vio una oportunidad que no venía arrodillada ni encadenada. Aceptó con condiciones. El taller estaría a nombre de una cooperativa formada por empleadas y vecinas del barrio. Los sueldos serían transparentes. Las mujeres podrían llevar a sus hijos después de clases si no tenían con quién dejarlos. Nadie perdería el empleo por enfermarse 2 días. La licenciada Ortega levantó una ceja. Pide mucho. Camila sostuvo la mirada. Pido lo que siempre nos dijeron que era imposible mientras ellos compraban sillones nuevos. La abogada sonrió. Entonces pidamos bien. Cuando Esteban recibió las condiciones, no negoció para reducirlas. Preguntó qué hacía falta para cumplirlas. Sus asesores casi se atragantaron con el aire corporativo. El director financiero habló de márgenes estrechos, de precedentes, de riesgos. Esteban escuchó y luego dijo que el riesgo real era construir empresas donde la dignidad fuera considerada gasto extra. Nadie aplaudió. Las salas de juntas rara vez saben qué hacer con una frase decente, pero la aprobación se firmó y esta vez Esteban sintió el peso de su firma de otra manera. Camila no volvió a verlo de cerca hasta la inauguración del taller. El espacio quedaba en una antigua bodega restaurada del barrio, con máquinas nuevas, ventanas amplias y una pared pintada de amarillo por insistencia de Lucía, quien afirmaba que las paredes grises enfermaban las ideas. Doña Teresa llevó empanadas y se quejó de que la cafetera era moderna de más, como si preparar café con botones fuera falta de carácter. Las mujeres reían, acomodaban telas, colgaban nombres en casilleros, había ruido, había futuro. Esteban llegó sin comitiva. Eso no lo volvió invisible, porque un hombre como él podía ponerse una camisa sencilla y aún así parecer acostumbrado a que los ascensores lo esperaran. Pero llegó solo, se quedó cerca de la entrada y saludó primero a las trabajadoras, no a las cámaras. Camila lo vio hablar con Rosa, escuchar a doña Teresa criticar la cafetera y agacharse para recibir una instrucción de Lucía sobre dónde colocar una mesa. Algo en ella se ablandó con cautela. El corazón, cuando ha sido herido, no se abre, verifica. Lucía corrió hacia él con un gafete hecho a mano. Dice visitante en prueba, anunció. Esteban se lo puso sin discutir. Me parece justo. También tienes que cortar una cinta, pero no como jefe, como ayudante. Camila escuchó desde la mesa principal y bajó la mirada para ocultar una sonrisa. Esteban tomó unas tijeras comunes, no doradas, y esperó a que las mujeres de la cooperativa se pusieran al frente. Cuando la cinta cayó, nadie gritó su apellido. Aplaudieron a Camila. Ese aplauso la sorprendió más que cualquier insulto pasado. Camila se quedó quieta, con las mejillas calientes, mientras las mujeres la rodeaban. Ella, que había sido expulsada como vergüenza de una familia, estaba de pie en un lugar construido con su nombre limpio y su trabajo entero. Lucía abrazó su cintura. Doña Teresa lloró sin admitirlo, culpando a la cebolla de unas empanadas donde no había cebolla. Esteban miró desde atrás, y por una vez su orgullo no quiso poseer la escena. Solo quiso no estorbarla. Después de la inauguración, Camila lo encontró en el patio trasero de la bodega, intentando armar una mesa plegable. La mesa iba ganando. Está al revés, dijo ella. Esteban miró las patas cruzadas con resignación. Sospechaba que algo en mi autoridad no estaba funcionando. Camila se acercó y ajustó una pieza. La autoridad no sirve con tornillos. Estoy aprendiendo que tampoco sirve con personas. La frase quedó entre ambos, sencilla, sin brillo ensayado. Camila apretó la pieza hasta oír el clic. Gracias por no poner tu nombre en la pared, dijo ella. Esteban apoyó una mano sobre la mesa ya firme. No era mi pared. Camila lo miró. Quería creerle, y eso todavía le daba miedo. ¿Y si esto sale mal?, preguntó. Entonces ustedes decidirán cómo corregirlo. Yo responderé por lo que me toca, no por lo que quiera controlar. Esa respuesta no borró la mentira, pero sonó como alguien cerrando una puerta vieja dentro de sí mismo. Camila asintió apenas. A veces el perdón empieza como un gesto que nadie nota. La conversación que realmente importaba ocurrió semanas después, en la cocina de Camila. No hubo invitados, ni documentos, ni niñas despiertas juzgando moralmente a los adultos. Lucía dormía en el cuarto. Doña Teresa escuchaba la radio bajito en la sala. Esteban estaba sentado a la mesa, con una taza de café barato entre las manos. Camila le había pedido que viniera porque ya no quería hablar con fantasmas. Si iba a cerrar o abrir algo,
Quería hacerlo mirando al hombre completo, no al recuerdo de Mateo. «Necesito saber una cosa», dijo ella. Esteban dejó la taza. «Lo que quieras». Camila respiró despacio. «Si aquella sala de juntas no hubiera pasado, ¿me habrías dicho la verdad?». Él no contestó rápido. Esa fue, curiosamente, una mejora. Antes habría buscado la respuesta menos dolorosa, ahora eligió la honesta. «Quiero decir que sí, pero creo que habría tardado más, y cada día de espera habría sido otra forma de cobardía». Camila cerró los ojos. La verdad dolía, pero no la insultaba. «Entonces me mentiste porque quería ser amado sin pagar el precio de ser conocido», dijo ella. Esteban tragó saliva. «Sí, y yo no puedo volver a querer a alguien que me quite la elección». «Lo sé». «No, Esteban, necesito que lo entiendas, no que lo aceptes porque suena correcto». Él la miró, y esta vez no había defensa en su rostro. «Lo entiendo. Tú no me debías tu confianza. Yo debía merecerla con mi nombre verdadero desde el principio. Te robé esa decisión. No tengo excusa». Camila sintió que algo dentro de ella, tensado durante meses, aflojaba apenas. No era olvido. No era la magia absurda de un beso reparador. Era el alivio de oír una culpa sin maquillaje. «Todavía me duele», dijo. «No quiero que deje de dolerte para sentirme mejor», respondió él. «Quiero aprender a estar cerca sin exigirte que sanes a mi ritmo». En la sala, doña Teresa subió el volumen de la radio con muy poca discreción. Camila casi rió. Hasta en las escenas más serias, su familia encontraba manera de dejar huellas. Lucía apareció en la puerta, despeinada, con un muñeco bajo el brazo. Ya terminaron de hablar como adultos tristes. Camila se limpió una lágrima rápida. Casi. La niña miró a Esteban. «¿Vas a volver a mentir?». «Voy a esforzarme cada día para no hacerlo». Lucía frunció la nariz. «Esa respuesta es larga. Di no». Esteban asintió. «No. Bien. Si mientes, te quito el derecho a sopa». Doña Teresa gritó desde la sala. «Nadie amenaza con mi sopa». Camila rió entonces, de verdad, y el sonido llenó la cocina como una ventana abierta. El perdón no llegó esa noche completo, pero dejó de estar prohibido. Camila permitió que Esteban caminara con ellas al parque algunos domingos. Permitió mensajes, sin esconder sonrisas. Permitió que Lucía le enseñara a comprar fruta sin ser estafado, una materia en la que seguía reprobando con entusiasmo. También permitió silencios, porque no toda reparación necesita conversación constante. Esteban aprendió a no llenar cada pausa con promesas. Aprendió a presentarse, a esperar, a preguntar antes de actuar. Para él, aquello fue casi una revolución doméstica. Meses después, el taller de Camila firmó su primer contrato externo, no con Miralto, sino con una cadena de escuelas que necesitaba uniformes resistentes. Camila negoció el precio, corrigió cláusulas y rechazó una condición abusiva con una tranquilidad que hizo sonreír a la licenciada Ortega. Esteban no intervino, esperó afuera con Lucía, que le explicaba cómo dibujar una casa sin que pareciera caja de zapatos. Cuando Camila salió con el contrato firmado, Esteban se puso de pie. No dijo, «Te lo dije». Dijo, «Lo hiciste». Nicolás empezó a ver a Lucía bajo supervisión una vez cada 2 semanas. La primera visita fue torpe, llena de silencios y regalos demasiado grandes que Camila devolvió a medias. Lucía aceptó un libro, rechazó una muñeca carísima y preguntó si su papá sabía pedir perdón sin llorar tanto. Nicolás no supo qué decir. Camila observó desde cierta distancia, lista para intervenir. No quería borrar al padre de su hija por venganza, pero tampoco iba a sacrificar la paz de Lucía en el altar del arrepentimiento ajeno. Con el tiempo, Nicolás entendió que el perdón de una niña no era un trámite ni una herencia. Mariana enfrentó consecuencias legales y sociales. La familia Vargas, tan experta en juzgar, aprendió el sabor desagradable de ser observada. Camila no celebró su caída. Había cosas mejores que hacer. Tenía un taller, una hija creciendo, una madre que opinaba sobre todo y un hombre esperando sin exigir entrada. La vida le estaba devolviendo piezas, pero ella decidió dónde colocarlas. Un año después de la noche en que Camila fue echada de la casa Vargas, Lucía dibujó otra casa. Esta vez tenía puerta amarilla, ventanas abiertas, una abuela en el jardín, una madre con tijeras de costura y un hombre alto cargando una bolsa de tomates. Arriba escribió con letras grandes, «Casa donde se avisa la verdad». Camila miró el dibujo largo rato. Esteban estaba a su lado, quieto. «¿Puedo estar ahí?», preguntó él, sin bromear. Camila tomó su mano. «Ya estás,
pero esta vez lo sabemos todos. La casa real llegó poco después. No fue una mansión de Esteban ni un sacrificio teatral de Camila. Fue una vivienda sencilla cerca del taller, con patio pequeño, cocina amplia y una puerta que Lucía pintó de amarillo con más entusiasmo que técnica. Esteban podía haber comprado una calle entera, pero aprendió a no confundir hogar con propiedad. Camila puso su nombre en los documentos. Doña Teresa supervisó la mudanza como general de ejército, especialmente cuando alguien se atrevió a colocar mal sus ollas. La primera cena en la casa nueva fue un desastre perfecto. El arroz se pegó un poco. Esteban cortó los mangos en formas geométricas preocupantes y Lucía declaró que la sopa de Doña Teresa merecía un premio o una investigación. Todavía no estaba segura. Camila cantó bajito mientras servía los platos. Esteban la escuchó desde la mesa, con una emoción silenciosa que ya no intentó esconder. En su penthouse, el silencio había sido una pared. Allí, incluso, el ruido de los cubiertos parecía decirle que había llegado tarde, pero había llegado. Después de cenar, Camila salió al patio. La noche estaba tibia, con olor a tierra mojada y jabón de cocina. Esteban la siguió, dejando la puerta entreabierta para oír a Lucía discutir con su abuela sobre si los pingüinos caros podían reformarse. Camila miró el cielo. A veces todavía me da miedo. Él no preguntó de qué. Ya no necesitaba que ella ordenara su dolor para hacerlo cómodo. A mí también, dijo. Ella lo miró. Tú antes no admitías miedo. Antes creía que controlarlo todo era no tenerlo. Camila apoyó la espalda en la pared amarilla. No quiero una vida donde tenga que agradecer que alguien me eligió. Esteban negó despacio. No quiero que me agradezcas. Quiero elegirte cada día y aceptar que tú también puedes elegirme, o no. Ella guardó silencio. Luego tomó su mano, no como rendición, sino como decisión. Ese gesto no convirtió el pasado en algo bonito. Nadie necesitaba embellecer la herida para seguir caminando. Solo necesitaban no volver a usarla como arma. Dentro de la casa, Lucía gritó que la abuela estaba haciendo trampa en las cartas. Doña Teresa respondió que la experiencia no era trampa, sino patrimonio. Camila y Esteban se miraron y rieron. Esa risa fue distinta a la del mercado, distinta a la del pasillo oscuro, distinta a las risas que habían usado para sobrevivir. Era una risa con techo, con platos por lavar, con futuro ordinario. Para Esteban, que había vivido rodeado de lujo, descubrir la belleza de lo ordinario fue casi una humillación necesaria. El Hotel Miralto cambió con menos poesía y más trabajo. Los nuevos contratos laborales se mantuvieron, el barrio no fue demolido y el proyecto de expansión se transformó en un modelo mixto donde antiguos negocios conservaron sus locales. No todos aplaudieron. Algunos inversionistas se fueron. Otros llegaron porque hasta la ética, cuando funciona, puede resultar sorprendentemente rentable. Esteban aprendió a caminar por los pasillos de servicio sin sentirse visitante de un mundo ajeno. Aprendió nombres, aprendió turnos. Aprendió que una empresa no era grande si hacía pequeñas a las personas. Camila no se convirtió en princesa de cuento ni en señora decorativa de apellido famoso. Siguió trabajando, estudiando administración por las noches y dirigiendo la cooperativa con una firmeza que hacía temblar a proveedores abusivos. A veces discutía con Esteban, porque amar a alguien no elimina el carácter. Y menos mal. Él ya no confundía desacuerdo con amenaza. Ella ya no confundía cuidado con prisión. Entre ambos construyeron algo más difícil que una reconciliación, una forma nueva de decir la verdad antes de que doliera. En la pared de la cocina colgaron el primer dibujo de Lucía, aquel donde un hombre de zapatos negros aparecía junto a una casa que todavía no existía. Al lado pusieron el pañuelo bordado con la flor amarilla, enmarcado sin solemnidad, porque Lucía insistió en que los tesoros también podían tener manchas. Esteban lo miraba algunas mañanas antes de salir. Recordaba el apagón, la mentira, la puerta cerrada, la cuchara de Doña Teresa, no para castigarse siempre, sino para no olvidar quién podía ser si dejaba de escuchar. La última escena no tuvo música grande. Tuvo una tarde de lluvia, una cocina encendida, y una niña haciendo tarea en la mesa. Esteban llegó mojado porque había olvidado el paraguas, algo que antes habría solucionado con 3 llamadas y ahora solo provocó burlas. Lucía lo señaló, pingüino remojado. Doña Teresa le ofreció sopa con autoridad. Camila le dio una toalla y sus dedos se rozaron como aquella primera vez, pero ahora no había nombre falso entre ellos. Esteban sonrió,
cansado y en paz. El hombre que había tenido la ciudad bajo los pies aprendió que mirar desde arriba no era lo mismo que pertenecer. La mujer que fue acusada, expulsada y puesta en duda aprendió que su verdad no necesitaba permiso para existir. La niña que temía a los monstruos descubrió que algunos adultos podían equivocarse mucho y aún así elegir reparar sin exigir aplausos. Y en una casa de puerta amarilla, con sopa discutible, risas pequeñas y luces cálidas, 3 personas dejaron de buscar un lugar perfecto. Eligieron construir uno verdadero.